Muy buenas noches a todos, queridísimos seguidores. Bienvenidos al programa de hoy, que tenemos a un invitado que prácticamente es amigo del canal y nosotros amigo también del canal, que ya es, por suerte, un grandísimo canal de referencia de geopolítica, de análisis político y de crítica política internacional, que es el canal del coronel Pedro Baños. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal Hola, estás? buenas noches, Rubén. Yo no soy prácticamente amigo tuyo, yo me considero amigo tuyo. Y así que os mando un abrazo para ti y para todos, efectivamente, tus muchísimos cientos de miles de seguidores en YouTube, en Telegram, cada vez más otra vez en Instagram, después de que te borraron, te cerraron aquella cuenta de Instagram con tantísimos seguidores y en tantos sitios, y en la calle sobre todo, Rubén, porque sé que yo he estado contigo, me he paseado por muchos sitios contigo y he percibido perfectamente el cariño que tienes en la calle, que eso es lo importante. Como decía yo ayer, nosotros no servimos a la élite, a los ricos, a los poderosos, a los políticos, no, nosotros los servimos precisamente a los ciudadanos, a nuestros conciudadanos, al pueblo. Y yo he percibido perfectamente el cariño que el pueblo te tiene, que no tiene nada que ver con los ataques que sufres en las redes y especialmente en ese pozo de odio que es Twitter. Y lo hemos vivido esta misma tarde, que lo he visto como te decían todo tipo de barbaridades, evidentemente que no son casualidad ni mucho menos, que sabemos de dónde provienen, sabemos quién les paga, sabemos qué intención tienen y así que Pero sigan oye, adelante. Pedro, una cosa, tienen una creatividad, o sea, yo, Sí, sí. mira que le he dicho, hay que aplaudirle porque por lo menos la fecha y el lugar de nacimiento ha Hombre, acertado, por el resto es una, no sé, la verdad que me llega a sorprender porque luego veo que alguna gente se lo cree, pero efectivamente luego la gran mayoría de las personas, ya incluso cuando ven la cuenta anónima, que tú además lo has denunciado muchas veces, dicen, bueno, pues nada, oye, nos vamos a pasar un buen rato con mira, estas chaladuras. lo En primero que fin. tienen que ver las personas cuando recibimos esos ataques que son constantes, pero no ataques normales, estamos hablando de amenazas de muerte, estamos hablando de permanentes difamaciones, injurias, insultos, es decir, ya cosas muy graves, ¿no? Pero tenemos que ver lo primero, lo que hablamos siempre, que pinchen ahí y vean que la inmensa mayoría, ellos no se autodefinen como nafos y fellas, en fin, con lo cual ya quedan bastante retratados. Lo siguiente son cuentas anónimas con muy pocos seguidores, o prácticamente ninguno, por no decir ninguno, que significa que en muchos casos son bots, por muy bien que interactúen, que es que los hay bots muy inteligentes que interactúan. Y luego, el que es una persona que la podamos identificar, que tiene muchos seguidores, qué casualidad que esa persona, si miramos los tweets que pone al día, a lo largo de una semana, resulta que es que pone decenas de tweets al día. Significa que esa persona no tiene otro trabajo, que su trabajo para lo que le pagan es precisamente para eso. Y les tenemos a todos perfectamente identificados. Porque evidentemente una persona que tiene un trabajo, aunque solo trabaje media jornada, no puede poner 50 tweets al día, porque hay que mirar mucha información, hay que contrastarla, y en algunos casos hacen trabajos, oye, muy buenos, es decir, absolutamente sesgados, por supuestísimo, pero trabajos de investigación que llevan muchas horas. Y tú y yo lo sabemos, Rubén. Pero la Es decir, que realidad, nadie les la está realidad, pagando para ello. totalmente, pero la realidad, Pedro, es que, bueno, acuérdate, aquella vez que comimos en Madrid, que estabas tú todavía convaleciente, que te decía, Pedro, no tienes idea de lo que puede suponer tu canal en YouTube. Y a día de hoy es una realidad, y digo, es un canal de referencia. Y me gustaría antes que nada, antes de empezar a charlar Pero pues espera, has contigo, hablado de cuando todavía estaba convaleciente, significa que fue antes de empezar el año a finales del año eso es, pasado, exactamente, y exactamente. significa que ya lo he comentado y lo he dicho muchas veces en público, que tú eres, buena parte, el artífice de que yo tenga yo este canal, el canal Bueno, del coronel, pero lo que porque quiero que nos no, cuentes me es qué tal, reconoces qué hasta qué tal, material tenía que comprar, o sea que fíjate que si lo lo que, tenemos claro. antes de empezar a charlar contigo de los temas que tengo preparados, quiero que la gente, que muchos nos siguen a los dos, pues vea un poco cómo ves la posición que en 9 meses has conseguido, que es brutal, obviamente fruto del esfuerzo, de la dilatada trayectoria que tienes, de los conocimientos, de los invitados, de la pluralidad que también has demostrado, invitando a personas de todo tipo, independientemente de que compartas, ¿no?, su punto de vista, y sobre todo en lo que estamos viviendo ahora, cómo, bueno, están pasando cosas. Pavel Durov ha sido detenido, Twitter se cierra en Brasil, ahora de repente, fíjate, te lo compartía antes, ¿no?, que me lo decía John Palma, me dice, esto, Rubén, no lo he visto en la vida, que te catalogo como una persona peligrosa, es decir,
que el hecho de que nuestros canales, la gente tenga hambre de conocer lo que nosotros tenemos que decir y el éxito que has tenido, desde luego, también tiene una contraparte, que es, ojo, cuidado, ojo, cuidado, ojo, cuidado. ¿Tú lo percibes así también? Absolutamente, Rubén, absolutamente. Pero fíjate, se te ha olvidado que tú lo has puesto en tus redes, simplemente ahora mismo has tenido ese pequeño lapsus, se te ha olvidado citar a Kamala Harris, que está Sí, sí, claro. diciendo que si ella llega a la Casa Blanca va a hacer exactamente lo mismo. Claro, no olvidemos que ahora mismo Elon Musk está apoyando y muy decididamente a Donald Trump, con lo cual se ha convertido en un objetivo a batir por los demócratas, que no olvidemos, y lo hemos comentado muchas veces, Rubén, que los demócratas van a hacer lo que haga falta, y lo subrayo, lo que haga falta para ganar estas elecciones. Y lo estamos viendo, y lo harán dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Nos quedan muchas cosas por vivir. De aquí a principios de noviembre, cuando se celebren las elecciones en Estados Unidos. Fíjate que, por ejemplo, están movilizando a todos los grandes artistas para que prohíban que Trump utilice sus canciones, aunque haya comprado los derechos de autor, porque parece ser que en Estados Unidos existe una normativa que permite al autor decidir a quién se le ceden los derechos de autor. Tú fíjate lo que estamos hablando. Pero es que esto, fíjate, Pedro, esto que me estás comentando ahora me pasó a mí, porque yo en el directo que hice comentando la unión fantástica entre Kennedy y Trump, que podemos hablar luego de ello si quieres, Trump puso una canción de He's My Hero y a mí me desmonetizaron el directo solo porque el algoritmo detectó en ese momento, ese fragmento en el que Trump estaba usando esa canción. Totalmente, Rubén. Pero fíjate que en cambio lo que han hecho estos artistas es cederle gratis todos sus derechos para que pueda Kamala Harris utilizar todas sus canciones. Evidentemente, algo está ahí detrás. Tú piensas que todos los grandes medios, pues que quitando la Fox y quitando el New York Post, es que los demás son todos medios demócratas. Y además, ¿quién está detrás? No lo olvidemos, que es que lo han dicho ellos. Está la familia Soros poniendo cientos de millones sobre la mesa. Tú has puesto estos días unos tweets de la diferencia que había entre lo que se está gastando Trump y lo que está gastando Kamala Harris en propaganda, porque es propaganda, es descarado. Es ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, efectivamente, lo ponía el otro día, como Trump lleva gastados en lo que llevamos de campaña en los últimos 30 días unos 2 millones de dólares frente a Kamala Harris. Bueno, esto es en el cómputo de 7 días, pero en los 30 días, pues Kamala Harris habría gastado en anuncios en Meta, la plataforma de Mark Zuckerberg, que para ella ha dicho que ese es el modelo que hay que seguir, lógicamente, en el cual hacen una llamada y Mark Zuckerberg pues te manipula o te censura, lo que sea. Se ha gastado 5 millones y medio de euros en 7 días y se ha gastado 18 millones de euros en 30 días. O sea, yo si fuera Mark Zuckerberg tendría claro a quién quiero más, Pedro. Pero Rubén, el motivo es muy sencillo. Aquí es verdad que en general, en España, seguimos más Twitter para, digamos, informarnos. Pero en Estados Unidos, el 80% de los estadounidenses se informa exclusivamente por Facebook, por Meta. Ahí está, por eso están invirtiendo estas cantidades ingentes de dinero y por eso están haciendo una campaña de blancamiento. Que es, fíjate, en el primer libro, en el de Así se domina el mundo, yo hablaba de la campaña que a mí me parecía en aquel momento la campaña más fantástica que había habido para promocionar a un presidente estadounidense, que era Obama, que ya sabemos que le dan el Premio Nobel de la Paz preventivo, porque ni siquiera se había sentado todavía en el sillón oval, del despacho oval, y ya le estaban dando el Premio Nobel de la Paz. Por cierto, por 3 razones que argumentaban que no cumplió ninguna de ellas, ninguna, luego posteriormente. Bien, fue una campaña mundial de lavado de imagen, de propaganda, de publicidad y de manipulación mediática como nunca jamás había existido. Bien, pues la que estamos viendo de Kamala Harris probablemente lo supere. Que, por cierto, el otro día le preguntaban en un programa de televisión que al final, que cómo se consideraba, y fue incapaz de decirlo. Si era india, si era negra, si era aborigen india, porque como cada día le dicen una cosa diferente, fue incapaz de decirlo de sí misma, ¿no? Es decir, pero le están haciendo una campaña, una persona que había pasado desapercibida desde que fue vicepresidenta, desapercibida completamente. Ahora resulta que era de origen humilde, que lo pasó muy mal para llegar a donde llegó, que no sé cuánto, que es mentira también. Su padre era un alto dignatario indio. Pero fíjate, Rubén, para que veamos, entiendan todos tus queridos seguidores, que lo fácil que es manipular a las poblaciones.
lo fácil que es convencernos a los ciudadanos de cualquier cosa, Rubén. Total. Solo hace falta dinero para manejar los medios de comunicación, que vemos cómo están, y lo ansiosos que están de que les entre dinero en sus arcas, y son capaces de cualquier cosa, que se venden, muchos de ellos, no todos, afortunadamente. Todavía, aquí en España todavía queda algún buen periodista, que se venden por 4 duros. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo estamos viendo, cómo son capaces de convencernos de cualquier cosa. Y una persona casi desahuciada de la política, que no había cuajado con nadie, ni con afroamericanos, ni con hispanos, con nadie absolutamente, que no la quería nadie, que estaba bajo mínimos en la popularidad, yo creo que ni la conocían. Porque es verdad, todos pensábamos cuando empezó la presidencia de Joe Biden que iba a ser la que verdaderamente iba a manejar los hilos en la sombra, y no fue así. Y de repente resulta que es, vamos, la persona más maravillosa, más extraordinaria del mundo, para que veamos la capacidad para manejar todo. ¿Te acuerdas que cuántas veces hemos hablado tú y yo? Sí, cuando oye, que tú quieres ser político, tienes tus expectativas, tus ambiciones, que además para luchar por España y por los españoles, que me parece fantástico, yo te decía, Rubén, pero el problema es que si no tienes esos medios detrás, no tienes un buen marketing político, buenos asesores políticos, no hay nada que hacer, porque al final esto es dinero y lo estamos viendo. Estamos hablando de cientos de millones que se va a gastar en esta campaña, que obviamente esperan recuperar. ¿Quién lo espera recuperar, entre otros? Este complejo industrial tecnológico militar que se está forrando, que está disparado precisamente por todas las guerras que hay, no solamente la de Ucrania, la guerra entre Hamas e Israel, que se están forrando, que están haciendo de oro, que están disparados en las bolsas, y claro, le interesa seguir en esa dinámica, porque Kamala Harris va a ser igual, o sea, va a seguir en la misma dinámica de Biden. Ya no te quiero contar que tiene los Obamas detrás, que tiene la Hillary Clinton detrás, y claro, y va a seguir la misma dinámica. Y a quien no le interesa es que llegue Donald Trump, porque en principio, según dice, va a acabar de raíz con todos esos problemas. Incluso ya ves que está hablando, y podemos profundizar, lo que quiere hacer con China, lo que quiere hacer con el tema de Ucrania, con tantísimas otras cosas, ¿no? Entonces, sí, te quiero decir... Dime, perdón. No, te quiero decir que para que veamos una vez más que cuando dice la gente, no nos manipulan, pero por favor, nos manipulan como les da la gana. Y lo estamos viendo todos los días en los telediarios, que lo acabo de ver, y hay cosas que dices, pero madre mía, de verdad, si hay algunos que desde un adoctrinamiento político desde que empieza hasta que termina. Desde que empieza hasta que termina. Y además, fíjate, coronel, que hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención a día de hoy, porque si lo hicieran más adelante, o todavía después del debate, o no sé, pero que estén poniendo hoy en las encuestas a Kamala Harris, incluso por encima de Trump, no hay Cristo que se crea eso. Es que es imposible. Es que no hay periodista que salga a la calle a hacer encuestas. Oiga, ¿usted quién va a votar? Y de cada 10, uno te dice, pero además entre afroamericanos, gente hispanoamericana, o sea, gente hispana o de México, o sea, es que da igual el segmento al que te enfrentes. De hecho, Rubén, tú sabes que Elon Musk hizo su propia encuesta no hace mucho, que lo comentamos recientemente, hizo su propia encuesta, salió totalmente diferente y además con una muestra súper amplia. Porque claro, tú sabes que las encuestas son muy fácilmente manipulables. Ya de entrada la pregunta puede condicionar la respuesta, ¿no? Y tienes que saber a quién estás preguntando, en qué barrio estás preguntando, a qué perfil de personas están preguntando, a qué perfil económico. Son muchísimas cosas, ¿no? ¿Están cocinando con esto, Pedro, una posible interferencia en las elecciones? El hecho de que estén preparando desde hace tanto tiempo, que está todo muy igualado, que tal. ¿Qué es lo que están preparando, Rubén? Lo que están preparando es que ellos, claro, ya se ven ganadores, no, pretenden que los demás veamos que son los ganadores, de tal manera que si luego si ganan, decimos, ¿ves? Estaba cantado, ya lo habíamos dicho. Y si no ganan, pues ahí vendrán las protestas. Dirán, no, porque entonces, efectivamente, entonces hay manipulación. Y esto es un clásico, no es nada nuevo, ¿no? Lo que estás diciendo tú, digamos que trasladas la imagen a la ciudadanía de que tú eres el ganador, y luego si no ganas, evidentemente es que algo ha pasado, ¿no? Y con lo cual pues movilizas, que fíjate, no olvidemos que ¿quién tiene el botón de las calles? Los demócratas. Eso que no se nos olvide nunca, Rubén, porque lo tiene mucho más complicado Donald Trump. Él no tiene tanto el botón de las calles como sí tienen. Y de hecho lo veremos, y lo veremos muchas veces repetido, que si gana las elecciones Donald Trump, Rubén, de manera constante va a tener en las calles manifestaciones. Van a reavivar el Me Too, el Black Lives Matter, y si no sacarán otras historias, se inventarán otras cosas, y si no, de cualquier incidente que suceda, lo magnificarán siempre que sirva para atacar a Donald Trump.
pero si lo estamos viendo, es que no está pasando en Europa. Tiene que ser muy hábil. Mira, ya sé que tú eres generoso, pero tampoco te quiero tener. O sea, a mí me he preparado unos temas y el primero del que quería hablar era de tu canal, del cercenamiento, del ataque que estamos viendo a la libertad de expresión. El otro día veía, Coronel, fíjate, estas son las cifras del prime time español, en un sábado por la noche. Y fíjate las cifras. O sea, es que cualquier directo tuyo y mío que vaya más o menos bien llega a estas cifras. Esto es lo que teme precisamente. Ese es lo que teme la clase política. Claro. Mira, tú ya te dice Rubén que tú ya sabes que hay veces que las victorias se pueden convertir en derrotas. Entonces, yo sé que tú le vas a dar la vuelta y vas a tener muchas personas, empezando por mí, a ayudarte a darle la vuelta. Pero recuerda que el exitazo inesperado que tuviste con toda aquella conferencia que tú preparaste allí en Madrid, y vuelvo a insistir, 750 personas en directo absolutamente lleno, sin un solo sitio vacío, 400 online, que evidentemente eso no lo consigue mucha gente, más todo lo que luego eso, la repercusión que tuvo, eso da miedo. ¿A quién da miedo? Pues como tu programa, o modestamente el mío, ¿no? Pero ¿a quién da miedo? Pues a todas estas élites que hasta ahora dominaban, Rubén, dominaban los medios de comunicación, que para eso les pagaban directa o indirectamente, y digo directamente porque muchas hasta directamente. Vuelvo a insistir que hay medios digitales en España que se crearon solo pensando en recibir las ayudas públicas. Solo. Es decir, es más, que muchos gobiernos... 100 millones ahora, ¿no? 100 millones de euros. Lo último son otros 100 millones para digitalización, cuando todos los medios están ya digitalizados y algunos nacieron ya digitales. Es simplemente untarles para que nadie se salga del guión. Pero de repente hay unos que nos hemos salido del guión y queremos contar las cosas, transmitir a los ciudadanos los que pensamos que es la verdad, que tú y yo nos podemos equivocar, por supuesto, todos los días. Somos seres humanos, somos imperfectos, claro que sí, pero lo hacemos con la mejor intención posible porque ni a ti ni a mí nos paga nadie. Solamente nos sostienen nuestros queridos seguidores. Y sobre todo, Pedro, cuando cometemos un error o se nos cuela algo, rectificamos, que es algo que no hace ninguna de estas grandes cadenas y sobre todo, tú que te has manejado tanto en platos de televisión, fíjate los millones de euros que hay efectivamente en estas grandes corporaciones que son el monopolio de la comunicación hasta ahora y que efectivamente se les escapa. Y estamos escuchando cada vez cosas más peligrosas. El comisario de la Unión Europea diciendo que hay que intervenir las redes sociales, que obviamente siempre con el discurso de la seguridad, porque en las redes sociales solamente hay pornografía infantil, terrorismo y estas cosas, ¿no? Como lo de Pavel Durov. Pero efectivamente, pues fíjate que parece que un episodio que está por llegar, que veremos cómo lo quiere implementar, es precisamente esa intervención, esa censura de las redes sociales, de las cuales ha sido un capítulo del cual no se ha contado todo, la detención de Pavel Durov. Y ojo, porque Pavel Durov tiene ciertas claves importantísimas para el ejército ruso. ¿Es eso lo que estaban buscando, coronel? Sí, pero mira, tú sabes que al final lo que subyace, como tú bien has dicho, es, piensa que en Telegram, y tú lo sabes que tienes un canal en Telegram, por cierto, permíteme que diga que hay 3 canales en Telegram, no 1, 3, que suplantan mi identidad. Y vuelvo a repetir, yo no tengo ningún canal en Telegram. Y uno de ellos, además, que tiene 12.000 seguidores, probablemente muchos de ellos son falsos, me imagino, es decir, se los ha autocreado. No olvidemos que es una estafa financiera, que te da un número de teléfono, te da un correo electrónico para que le contactes para estafar. Y yo no tengo, primero, de finanzas no tengo ni la más remota idea, para eso tenemos aquí a Alberto Iturralde, el gran maestro de la bolsa y de las finanzas. Yo no tengo ni la más remota idea. Y vuelvo a insistir, yo no tengo ningún canal en Telegram. Pero ¿qué pasa? Que tú sabes perfectamente toda la información que ahora se puede recibir en Telegram, que era probablemente ahora mismo el espacio de mayor libertad con diferencia. Y eso es lo que les da miedo una vez más, que todo lo que en los telediarios nos tergiversan, cuando tú entras en Telegram y dices, pero si me están diciendo otra cosa distinta, y además que te lo está mandando de fuentes muy diversas, porque puedes acudir a fuentes muy diversas, tienes los vídeos, tienes las imágenes, tienes la información en tiempo real y les da miedo, porque estamos viendo cómo hay escenarios en los que nunca jamás ha habido tanta desinformación o mala información. Ese es el peligro. Todo lo demás le podemos dar 1000 vueltas, lo podemos adornar todo lo que queramos. Fíjate como el dueño, el CEO de Signal, inmediatamente dijo, yo voy a desaparecer porque el siguiente soy yo. O sea, que es que esto no es un juego ni mucho menos. Están en esa línea. Una vez más, Rubén, porque
todo lo que eran las plataformas, todo lo que eran las redes sociales, los servicios de mensajería instantánea, que es lo que es Telegram, de repente, claro, estaba fuera del control y les daba miedo. Porque ¿cómo mantienen las narrativas, las nacionales o las europeas o las de Estados Unidos? ¿Cómo las mantienen si resulta que hay otras versiones diferentes a lo que nos están diciendo los poderes, lo que nos están diciendo las élites? Y van a acabar con todo. Y argumentarán todo lo que tú quieras, eso, pues como todo lo demás, que siempre por nuestra seguridad, para que no nos pase nada, para que no haya criminalidad, para que no haya no sé cuánto. Oye, si hay criminalidad, también ahí está la policía, también están los servicios de inteligencia, pues que detengan al criminal y que nos dejen a los demás en paz, ¿no? Evidentemente. Es decir, esto tiene muchísimo más calado, Rubén. Y ya que quiero aprovechar, ya que hablamos de este tema, permíteme que lo diga. Sí. Hablamos de todo lo que nos ha pasado y te acuerdas que hicimos un programa sobre la censura. Bien, yo ahora tengo en septiembre, empiezo ya en septiembre y luego en octubre, tengo conferencias importantes en distintos lugares de España. Bien, los NAFOS, los FEYA, estas asociaciones que dicen ellos de refugiados ucranianos, ya están amenazando a estas entidades en las que voy a participar para que cancelen mi participación. Quiero dejar bien claro, aprovechando que estoy en tu canal y que encima tú eres abogado y tú serías el que me llevarías el caso, si finalmente eso sucede y estas entidades con las que te lo tengo apalabrado desde hace muchísimos meses, finalmente me cancelen la actividad por las presiones recibidas, que sepan que les voy a demandar y además vamos a pedir daños y perjuicios. Porque esto no puede sobrepasar ya ni un segundo más, ni un milímetro más. Porque además, por supuesto, que hemos acogido con los brazos abiertos a los ucranianos que son refugiados de guerra, me parece fantástico, a todos los que haga falta. Ahora, no vamos a permitir que encima vengan a España a decirnos a los españoles lo que podemos o lo que no podemos hacer. O vengan a organizaciones españolas a decir a quién pueden llevar a dar una conferencia o a quién no pueden llevar. Yo, desde luego, no lo pienso permitir. Y, desde luego, me agotaré hasta donde haga falta, porque esto creo que no podemos permitirlo bajo ningún concepto. Y así estamos en tantas cosas. Lo demás, ya te digo que mira, porque me ataquen en Twitter, si eso al final, muchas veces me dan hasta pena, y algunos, ya te digo que sé quién está detrás y de verdad es lamentable totalmente. Pero hay cosas que desde luego, ¿sabes? Y lo harás tú me llevarás el caso como abogado, Rubén. Sabes que cuentas con mi pluma para eso, así que no hay ningún problema. En cualquier caso, hay una cosa que sí quiero decirle a la audiencia, te lo he comentado. Hombre, mira quién acaba de irrumpir por aquí. Se ve que le ha ido bien el verano. Nada más y nada menos que 100 eurazos de Marc Vidal, que dice que la censura es igual a... Por cierto, los datos de Prime Time los publicó Marc Vidal, todo hay que decirlo. La censura es igual a ignorancia. En un mundo de humanos falibles, nuestra capacidad de corregirnos mutuamente es el combustible del conocimiento. Sin expresión libre, nos hacemos tontos a las 3. Pues así es. Mira, desde aquí un abrazo para nuestro buen amigo Marc Vidal, que sabes que le apreciamos muchísimo, una persona súper competente, que la frase que pone, pues como esta, es lapidaria totalmente, de las que había que grabar también en piedra, y de aquí pues le mandamos un abrazo y esperemos contar mucho más con él, y seguro que para esa macro conferencia que tú quieres hacer, volverá a estar Marc Vidal, que en la primera que hiciste, estuvo en primera línea y luego nos contó cosas interesantísimas que tú y además, ojo, porque bueno, Marc en esto es prudente, yo voy a serlo también, pero a Marc no creáis que no se le censura. Y de hecho, en la línea que ha dicho el coronel, ha perdido muchísimo, ya sabéis, precisamente porque es una persona que en este caso pues no tiene pelos en la lengua para defender la libertad y en este caso la libertad de expresión que es fundamental. Es una persona inteligente, es una persona preparada, es una persona con mundo, con conocimientos, a la que es muy difícil rebatir. Y claro, y lo mismo, da miedo. Es que lo que dice es que Marc Vidal saca un vídeo de 5 minutos y al momento tiene 800.000 visualizaciones. ¿Cómo no va a dar miedo? Y que encima es que lo que ha dicho lo ha clavado. Entonces, volvemos a lo mismo. Es que, mira, fíjate que acuérdate mi querido amigo Francisco, con el que ayer lo hice, las noticias de la guerra. Es que por cierto, tengo que volver a hablar con él porque quiero que venga al canal, desde luego. Claro, es un súper hiper crack. Y además, más preparado imposible. Sí. Y además que se pone a hacer unos razonamientos que yo sería incapaz jamás de hacerlos. Pero mira, lo que te digo, y dice él que tenemos que crear esta red de disidentes, de canales disidentes, y por supuesto Marc entraría en ese canal esa red de canales disidentes. Pues desde luego es algo que ponemos. Oye, Marc, muchísimas gracias. Desde luego también, seguida a Marc Vidal, los que no lo hagáis, aunque seguro que todos ya le conocéis. Muchas gracias, Marc. Bueno, hay una cosa fundamental, antes de pasar a los temas que tengo preparados con el coronel, que sí quiero decir. Perdona, que sabes que luego los NAFOS dicen,
Eso es mentira, no era Mar Vidal. Era No, uno era que se ha hecho Putin. pasar por Era él, Putin. porque, efectivamente, ya le está mandando los bizun a Rubén, ya sabes que luego lo dirán, ¿no? Sí, sí. Porque Bueno, son bueno, así. a Pero Mar Marc Vidal también he es visto. de verdad. Mar Vidal es de verdad. Y también he visto que a Marc le han puesto también en la lista de los que les paga Putin. O sea que, Marc, cuéntanos cómo lo haces, porque aquí no llega, no ha llegado nada todavía. Mira, hay una cosa con él que quiero decir. Te lo he explicado antes del directo, micrófono cerrado, no quiero dar detalles, pero quiero decirle a la audiencia que precisamente a mí me han criado en que cuando te dan un golpe tienes que levantarte y tienes que levantarte con mayor determinación frente al que te ha golpeado. Cuando alguien te agrede, tienes que demostrarle a esa persona que no estás dispuesto a retroceder ni a milanarte. Tampoco, desde luego, responder con frialdad y con cabeza y templar siempre los nervios, que es una cosa que siempre se entrena y se trabaja. Y con oportunidad, porque la estrategia simétrica, porque nosotros somos pequeñitos, somos débiles y tenemos que buscar la oportunidad del ataque. Es decir, no podemos enfrentarnos a los poderosos de manera directa, porque evidentemente nos aplastarían al instante. Tenemos que buscar la oportunidad del ataque, Rubén. Pues en este sentido, vamos a organizar un acto que lo que hicimos sobre geopolítica va a ser. Pero perdóname, no des ideas, ni digas títulos, No, ni digas no, nada. no voy a. No, ya te he dicho que no voy a. Que hay mucho copión y seguro que te sacan algo. Todos estos que nos están intentando censurar, seguro que se inventan otra cosa antes y lo hacen una semana antes que tú. Simplemente que sepan que vas a hacer un macroevento en Madrid. Vamos a hacer un macroevento en Madrid y simplemente deciros que la asistencia de ese macroevento, primero, va a ser como el que hicimos humildemente la otra vez, va a depender de vosotros, que se haga o no se haga. Es decir, siempre, como os digo, igual que la iniciativa política que voy a llevar a cabo, no va a tocar ni a depender ni un solo euro de corporación, del erario público, de ninguna asociación, de ningún partido, nada. Vamos a ser nosotros, los ciudadanos españoles, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con la que nos está cayendo, los que vamos a poner en pie algo que va, yo creo, no solamente en España, sino en toda Europa, a poner un punto de firmeza y un punto, sobre todo, de cabeza en algo que todos queremos. Y hasta aquí puedo leer. Pero os advierto que estéis muy atentos. Sabéis que estoy en muchas cosas, tengo poco tiempo ahora mismo, pero lo vamos a hacer bien y va a ser algo de lo que estar orgullosos en España frente al resto de Europa. Y precisamente, coronel, mira, en esto que estamos viendo, que estamos comentando ahora con el tema de la libertad de expresión, etcétera, etcétera, fíjate que lo que ya creo que ya percibe una parte importante de la ciudadanía es que estamos en una lucha de dos paradigmas. Los que quieren mantener uno vetusto, anacrónico, que se basa en un mundo bipolar del siglo XX, con la izquierda y la derecha siempre peleándose, una URSS, un mundo libre, algo que ya no se adecua a la realidad actual, y otros que quieren cambiar y quieren adaptarse precisamente a ese mundo multipolar donde la energía es clave, donde el mercado es clave, donde las tecnológicas, la IA es clave, etcétera, etcétera. Y en esa guerra tenemos un escenario fundamental que creo que es lo que hemos estado comentando, pero que vale la pena examinar cómo está ahora mismo, que es Ucrania. Ucrania es el tablero donde se está jugando ahora mismo esta guerra de los que quieren mantener esto, de los que quieren tejer un segundo telón de acero, como decía Churchill, aunque le copió la expresión a Goebbels, que decía que detrás del telón de acero esas naciones iban a quedar destruidas entonces por la URSS. Pareciera que ahora es al revés. Detrás del telón de acero que quiere volver a tejer la Unión Europea es donde las naciones europeas se están disolviendo, están desapareciendo y están en decadencia. Y particularmente, coronel, bueno, estos son datos, ¿vale? No penséis que esto nos lo está pasando la inteligencia rusa o estamos ahora mismo conectados con Lavrov. Esto es el Instituto para la Guerra, para el Estudio de la Guerra de Washington. Es decir, datos de una organización lobista de las armamentísticas norteamericanas. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos algo que quiero que nos disecciones. Desde luego, Kursk, la super mega operación de, no sé, Guderian o Manstein de la Segunda Guerra Mundial que ha llevado a cabo Zelensky en Kursk, que está totalmente estancada, que el objetivo, decía el jefe del ejército ucraniano, era desviar tropas rusas a defender Kursk, y sin embargo, efectivamente, estamos viendo que Rusia no solamente no ha desviado, sino que está avanzando en dirección a Kharkov, está avanzando en dirección a Kramatorsk y está no solamente avanzando, está a 7 kilómetros ya del centro de Pokrovsk, que es clave para el este de Ucrania, para todo el este de Ucrania. La última gran ciudad antes del Dnieper. Haznos una
radiografía general. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Kursk? ¿Qué es esto? Sí, pues mira, lo primero, Rubén, como tú decías, el mundo está cambiando a pasos agigantados. Y yo ponía un tuit poco antes de empezar el programa de que fíjate si tenemos que estar atentos. Mira lo que acaba de pasar con Turquía, que ya se ha postulado para ingresar en los BRICS. Turquía, que no olvidemos que es un país miembro de la OTAN. Y es más, es el segundo ejército más numeroso después de Estados Unidos en la OTAN. Es decir, no es un país cualquiera, un país que es clave para la Alianza Atlántica y que de repente se postula para ingresar en los BRICS, en esa nueva alianza que precisamente va contra ese mundo unipolar que tú estabas citando. Por supuesto, y tú ya sabes que también hay otra corriente que es entre los globalistas y los soberanistas. Para que todo el mundo lo tenga claro, Pedro Baños es soberanista. Soberanista significa que por encima de todo me interesa, me preocupa, defiendo, protejo y apoyo y hago lo que haga falta por los intereses verdaderos de España, que no son los intereses de nadie más. Y basándonos en esos intereses de España y de todos y cada uno de los españoles, significa que lo que tenemos que hacer es prestar atención a este nuevo mundo y ver con quién nos interesa ir de la mano en cada momento, porque el mundo cambia muy rápido. Y las alianzas, la historia demuestra que hoy puede ser el mejor amigo de cualquier país y mañana estar en guerra con él, y al contrario. Y por tanto tenemos que ser soberanistas para defender lo nuestro y evitar, por supuesto, que estos globalistas que quieren acabar con la soberanía de los países, que quieren acabar con la democracia como la entendemos, porque que es un grupo de élite mundial que lo que pretende es dirigirnos sin ser elegidos por los ciudadanos. Y en eso tenemos que ser muy conscientes. Ahora vamos a este tema. Mira, efectivamente. Que por cierto, perdona, antes de que digas nada, fijaos que nuevamente saca pecho hoy Zelensky diciendo que controlan ya 1.400 kilómetros cuadrados en la propia página web. En la propia página web de este lobby armamentístico norteamericano, si medimos lo que ponen ellos, son 600 kilómetros cuadrados. En fin, es que ya ni siquiera... Aunque fueran 1.500 kilómetros cuadrados, Rubén, es que es ridículo en un país como Rusia que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. 17 millones de kilómetros cuadrados. Con lo cual, 1.500 kilómetros cuadrados es, no sé, una ínfima parte del territorio ruso. Y parece que es que han llegado ya han ocupado Moscú, San Petersburgo y no sé cuántos sitios más, ¿no? Y lo que ha significado, claramente, es descuidar otras partes del frente, que ahora veremos por qué ha hecho esta operación, descuidar otras partes del frente, y a mí ya digo que me llega la información táctica de manera constante, y los rusos no dejan de tomar poblaciones de forma, como digo, constante, y ya no están avanzando 100 metros, están avanzando kilómetros dentro del territorio ruso. Esa es la realidad de lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania. Quiere decir que si esto para el señor Zelensky significaba una victoria, el tema del Kursk, desde luego la victoria no ha podido ser más pírrica, porque además el problema es que cuando tú penetras en territorio adversario, esto es tremendamente complejo. Tú lo primero, no olvidemos que una de las estratagemas de los rusos ha sido siempre ceder de espacio para ganar tiempo, entre otras cosas, porque ellos lo que les sobra es espacio. Pero cuando tú además penetras en un territorio, tú tienes que ocuparte, entre otras cosas, de la población civil, salvo que quieras cometer crímenes de guerra. Tienes que ocuparte de la población civil. Tienes que apoyarle a esa penetración logísticamente, con todo lo que ello significa, de carburantes, de mantenimiento de los vehículos acorazados y mecanizados, mantenimiento de la alimentación de las tropas, es decir, es tremendamente complejo. Tienes que tener fuegos lejanos para apoyar la penetración. Deberías tener superioridad aérea, que no tienen, porque además en las reservas rusas, las terrestres son más difíciles de mover, pero las reservas aéreas tú las puedes mover en cuestión de minutos, evidentemente. Y si no han derribado ya el F-16. Bueno, tú sabes que sobre eso yo he leído de todo, que si puede haber sido hasta un misil Patriot, el mismo misil Patriot ruso, ucraniano, que si había sido un choque en el aire, porque hay tanta desinformación. Lo cierto es que parece ser que han perdido uno o dos de los F-16 que habían mandado, que te acuerdas que también nos decían, como con los carros de combate, como con las armas contra carro, que aquello iba a cambiar completamente el espectro de la guerra. Decisivo, bueno, sí, decisivo. Una noticia que hoy mismo leía una noticia de una cuenta de Nafos que decía
que Rusia por fin ya sí que ya no tenía misiles. Nos lleva diciendo desde hace 2 años y medio que Rusia no tiene misiles. Bueno, en fin, es que por lo que eso te decía, es tanta la desinformación y ya cuando ves los telediarios ya no te quiero contar. Ayer comentaba que ayer domingo a mediodía en un telediario había oído la noticia que decía Ucrania ha lanzado una oleada masiva de drones contra Rusia. Eso significa que Ucrania todavía puede ganar la guerra y por eso tenemos que enviar más armas a Ucrania. Dice, pero vamos a ver, es que de verdad, es que todo es así, es una manipulación constante y absoluta, ¿no? Fíjate, Pedro, que estaba enseñando un poco el mapa interactivo de que se publica. Para que la gente lo sepa, lo que está en naranja son los avances rusos en una jornada. Es Correcto. decir, a lo largo de toda la línea del frente. Prácticamente, sí. Sobre todo en la zona del Donbass ya está totalmente controlada, se podría decir, por Rusia. Pero vemos un esfuerzo, vemos un esfuerzo ímprobo, precisamente. Fíjate lo que han avanzado en una jornada para llegar a Pokrovsk. Oye, yo he estado aquí. O sea, yo he estado aquí. Bueno, he estado aquí arriba, en Gorlovka. He estado en Zaitsevo y os puedo decir que esto que lleva fortificado desde el año 2014, aquí no es fácil avanzar. Aquí hay unas estaba muy fortificado. Totalmente. Comentaba otra noticia de la información que me van enviando, que ya digo, yo ya pongo todo en cuarentena, pero me decían que se estaban rindiendo muchos soldados ucranianos a los rusos y que la edad media de estos prisioneros que estaban haciendo los rusos era 55 años, Rubén, 55 años. Para los que dicen que no, y muchos mercenarios, ¿no? Ha habido muchísimos mercenarios. Vídeos de mexicanos claro, colombianos, porque piensa que... mira, esto es muy fácil. Esto ya sabes que, por ejemplo, fueron ya también a Yemen. Siempre que hay desmovilizaciones o lugares donde hay mucha violencia endémica, siempre hay muchos mercenarios disponibles, ¿no? Personas, por ejemplo, imagínate en Colombia, con toda esta desmovilización, por lo menos teórica y parcial que ha habido, desmovilización, mucha gente que es que su madre cuando le parió tenía un arma, tenía un Kalashnikov en la mano, tenía un arma en la mano y es que no conocen otra cosa. Entonces son muy fácilmente reclutables. Ellos, ¿qué van a decir? Que van a luchar por la paz, la democracia, lo que les vende, ¿no? Evidentemente. Van a luchar, entre otras cosas, por dinero. Pero, en fin, te quiero decir que también habrá gente que lo haga, como no, por motivación, por lo mismo que en el otro bando hay de todas las nacionalidades. Porque no olvidemos que en todas las guerras, y digo en todas las guerras, siempre ha habido nacionales, o sea, ciudadanos del mismo país en los dos bandos. Y aquí pasa exactamente igual. Lo mismo que hay españoles en un bando, lo hay exactamente igual en el otro. Bueno, las famosas brigadas internacionales aquí en la propia Guerra Civil Española. Fíjate, me gustaría que nos explicaras por qué es tan importante Pokrovsk, por qué es tan importante esta ciudad para que, como dicen, puede decantar ya que Zelensky pierda hasta el Dnieper. Es lo que te iba a decir, porque primero es un grandísimo nudo de comunicaciones, era un punto muy fuerte estratégico para los ucranianos y, como tú bien has dicho, es que es la última gran ciudad antes del Dnieper. Si cae, es que prácticamente ya no hay manera de impedir el avance hasta el Dnieper. Como tú estás viendo, los demás es un terreno muy llano, como estás viendo ahí en esos campos, porque no olvidemos que Ucrania, quitando las estribaciones de los Cárpatos en la parte más occidental del país, todo el centro y el este es sensiblemente llano. Tú lo estás viendo, mira esos campos, son muy llanos, son campos de cultivos, que además sabes que son unas tierras súper fértiles, con lo cual es que prácticamente son imparables. Una vez que han superado las defensas importantes que tenían los ucranianos, muy importantes, y sean capaces de superar esta ciudad, es que prácticamente el campo les queda expedito a los rusos. Y claro, obviamente, todo el tema del Kursk, mira, tú piensas que cuando se hace este tipo de operaciones puede tener repercusiones tácticas, operacionales, estratégicas y también políticas. Y muchas de esas imágenes, esas repercusiones políticas son, al final, la imagen, trasladar esa imagen al mundo como lo vendieron, de que estaban vivos, de eso le daba moral a su ejército, de que con eso, con un poco de ayuda militar, que sabes que a pesar de todo les llega con bastante cuentagotas, lo mismo que el dinero, pues que podrían casi poco menos que llegar a Moscú al día siguiente. Entonces, efectivamente, es una pequeñita operación comparado con todo lo demás, en un territorio que prácticamente estaba descubierto, que había muy pocas tropas rusas y además eran tropas de segundo nivel, por así decirlo, y que además inmediatamente Rusia dijo, déjales que penetren, si ellos mismos se van a agotar, ¿no? Y ya cuando les queramos frenar y expulsar, pues ya lo haremos. Ahora mismo lo que están aprovechando los rusos es precisamente porque Ucrania ha hecho un gran esfuerzo en este frente
y lo que ha descuidado en cierto modo o no está aprovechando esas fuerzas en otras partes del frente, que son 1000 kilómetros de frente, que se dice pronto, y evidentemente Rusia lo está aprovechando. ¿Que hay bajas por el bando ruso? Segurísimo, por supuesto. Aquí todo el mundo se hace daño en una guerra. Y además, como yo ponía en el primer libro, el que mucho a la guerra va o muere o morirá. Claro que por supuesto que hay muchas bajas, pero las de los ucranianos no las están ocultando desde el principio de la guerra. Hay una desinformación total y se supone que es un país que estamos yendo allí a defender la democracia, que debe haber una transparencia absoluta, y evidentemente no es el caso, ni muchísimo menos. Según los datos del Ministerio de Defensa ruso, que desde luego los datos, como son del Ministerio de Defensa ruso, tienen que ser mentira, a pesar de que cuando se filtraron por parte del Pentágono las cifras de bajas coincidían con las que daban los rusos, según el Ministerio de Defensa ruso, se han perdido en la operación de Kursk 17.000 vidas. 17.000 vidas. Me parece totalmente coherente, pensando ahora mismo la amplitud de ese frente que tienen, o de esa bolsa en la que están, porque en realidad se han embolsado casi ellos mismos, ¿no? Porque serían muy fácilmente desbordables por los flancos a nada que Rusia quisiera hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que la cifra, pues a mí, ya te digo, no me resulta extraña en absoluto. Que eso no significa que evidentemente Rusia, con todo el esfuerzo que está haciendo, recordemos que ha penetrado en unas defensas que se consideraban poco menos que inexpugnables, que estaban muy fortalecidas después de muchos meses de combate, además establecidas en profundidad, muy bien situadas las piezas de artillería, incluso con medios de la artillería tropopulsada, en posiciones fijas, además, es decir, han causado muchas bajas a los rusos. En este propio canal tenéis, cuando estuve en la zona del Donbass, precisamente tenéis 4 vídeos. Si buscáis en la línea del frente, es precisamente el día que voy a ver el frente de la zona de Gorlovka. Y podéis ver cómo ni las carreteras, o sea, los puentes destruidos, una serie de infraestructuras defensivas que con movimientos muy pequeños. Vamos, una zona que, como digo, desde el año 2014 estaba ultra mega fortalecida. Vamos a comentar además, esto. Permíteme otra cosa. Mira, además, cuando dicen, fíjate que Ucrania ha logrado destruir los principales puentes por los que tendrían que haber llegado la contraofensiva rusa. Sí, pero lo que no te están diciendo es que esos mismos puentes serían los que le hubieran servido a las fuerzas ucranianas para seguir avanzando, obviamente. Con lo cual, y además no olvidemos que ellos no están en su territorio. Quien está en su territorio y lo conoce muy bien y tiene a la población de su lado, evidentemente, Rusia. Que aquí te sacan siempre en la televisión, te sacan alguno que a lo mejor es verdad o le han pagado para ello, que dice, estábamos deseando que llegaran los ucranianos aquí porque nos tenían hartos los rusos, pero si tú eres ruso. Es decir, pero en fin, ya vemos que es tan fácil, eso ya sabes que yo lo contaba también en el libro El dominio mental, lo fácil que es sacar en televisión aquel que dice lo que tú esperas que diga, ¿no? Y si no, claro, pues evidentemente no lo sacas y ya está. Además, eso se hace muchísimo. Presentas a cualquiera como la divina papaya y a partir de ahí, pues diga lo que diga, ya se considera una autoridad, a pesar de que no haya leído un libro en su vida. Pero bueno, esto, coronel, a mí el otro día lo comenté específicamente porque me parece importante. El otro día salió Zelensky en los medios de comunicación españoles. Apareció Zelensky como el portador de la paz, prácticamente disfrazado de paloma blanca. Zelensky tiene un plan de paz. Vamos a escuchar literalmente lo que dijo Zelensky, porque de plan de paz, nada. O por lo menos nada de plan de paz, de diálogo, etcétera, etcétera. Lo que dice Zelensky, literalmente, que lo van a escuchar aquí, ha sido difícil, Infobae lo ha publicado, pone los pelos de punta por lo que podemos dilucidar de las palabras que dice el líder ucraniano. Не те, що компроміси. З Путіном, в принципі, діалог на сьогодні, ну, як вам сказати, він порожній, він беззмістовний, бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Тобто він не хоче цього. Він готовий дипломатично, немов, але віддати йому 30% нашої землі. Один із напрямків. Vale, aquí es cuando Zelensky, son 2 minutillos, empieza a hablar de un plan de la victoria. Un plan de la victoria. Y que un plan que consta en 4 fases. Que lo primero es Kursk. Другий напрямок – це стратегічне місце України. Lo segundo es un lugar estratégico de Ucrania dentro de la infraestructura de seguridad mundial. Ahora nos explicará el coronel qué significa eso. В безпековій інфраструктурі світу.
Третій напрямок – це пакет примусу, потужний пакет примусу Росії до закінчення. Fíjense lo que está diciendo. Lo tercero es un paquete poderoso para obligar a Rusia. ¿Un paquete poderoso de qué? Війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок економічний. То справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану, дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Чи Atentos. будемо ми вільні в використанні тим, що там буде в цьому плані. Fíjense lo que ha dicho. De Estados Unidos depende que el plan funcione. Si nos dan permiso para utilizar lo que está preestablecido o no. Coronel, ¿de qué está hablando Zelensky? De las armas. Ya sabes que inmediatamente salió el secretario general de la OTAN de que efectivamente un país para defenderse no tenía solo derecho a defenderse en su propio territorio, sino a atacar también el territorio del adversario. Mira, tú piensas que, vamos a ver, esto tenemos que entenderle. Lo único que le faltaría a Zelensky por utilizar, perdón, serían los misiles de largo alcance, y ya ha dicho Lavrov, Putin, todo el gobierno ruso, que como como Ucrania lance a Rusia, a territorio ruso, a Moscú, cualquier ciudad rusa, misiles de largo alcance, se considerará un ataque de la OTAN y responderán contra la OTAN. Es que estamos en una deriva. Bueno, es verdad que Rusia lleva diciendo, si entran en mi territorio, línea roja. Si me atacan con drones en mi territorio, línea roja. Y hasta ahora, pues tampoco es que haya hecho nada, ¿no? Es decir, pero mira, al final, ¿qué es lo que el señor Zelensky pretendía? Obviamente, él defiende a su país, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pretendía? Simplemente le está pidiendo ayuda a la administración Biden, que sigue siendo la administración Biden, no nos olvidemos. Porque el miedo que tiene es que llegue Trump y todo esto se acabe y se le desmorone el castillo de naipes. Ese es el miedo. Y por eso está presionando a la administración Biden para buscar una solución definitiva antes de que llegue Trump. Porque presumiblemente, salvo lo que estamos hablando, todas las maniobras de estas que van a intentar los demócratas para que no llegue Trump, pero salvo eso, se supone que va a llegar Trump. Entonces, lo que tú comentabas, mira, lo primero es que el señor Zelensky se cree que porque haya ocupado esa pequeña porción del territorio ruso, que eso le va a servir para sentarse en una mesa de negociación y poder intercambiar territorio. Pero estamos viendo lo que ha ocupado Rusia comparado con lo que ha ocupado Ucrania dentro de Rusia, pues evidentemente la diferencia yo creo que es absolutamente abismal y insignificante, ¿verdad? En todo caso... Aparte de que Putin nunca va a aceptar, lo dijo Dugin, digo, el que piense que Putin va a intercambiar Kursk por cualquier fracción de terreno ganada con la sangre de un solo ruso, es que no conoce a Putin y que no sabe de lo que está hablando. Bueno, tú ya sabes que yo ahí tengo también mi visión particular, que lo he expresado alguna vez. Tú recuerda que desde... Lo de Crimea, por supuesto que nadie lo piense, porque si tienen que morir todos los rusos, morirán todos los rusos para defender Crimea. Eso que se olviden de ello. Pero tú recuerda que desde el primer momento, en aquellos docena de puntos para llegar a un acuerdo, en su momento ya con el señor Zelensky, el que, por cierto, lo que dice, eso de la seguridad mundial, la arquitectura, evidentemente habla de la OTAN. De la OTAN, claro. Porque además ya sabes, es que la OTAN ya es mundial, efectivamente, ¿no? Sí. Bien, entonces, lo que te comentaba, tú recuerda que solamente Rusia hablaba del Donbass, de Donetsk y Lugansk. En ningún momento habló de Zaporilla y Jersón. Y es más, fue una sorpresa cuando dice que también va a celebrar elecciones en Zaporilla y Jersón para ver si la población deseaba unirse a Rusia, a esos territorios. Entonces, cabe la posibilidad, y de hecho en la zona de Jersón, recordemos que ya Rusia cedió la parte que estaba en la parte occidental del Dnieper, porque evidentemente era muy difícil de defender, precisamente por la anchura que tiene allá mismo, en ese instante, en esa zona concreta, el río Dnieper. Pero no sería difícil que a lo mejor alguna de las partes, de Zaporilla y Jersón, sí que a lo mejor las pudiera llegar a ceder Rusia. Simplemente lo pongo como hipótesis, no descartable. Ahora, Crimea, que se olviden. Y todo lo que es ahora mismo, toda la zona del Donbass, que te digo ahora mismo, por la información que tenemos, parece ser que ya Rusia la ha ocupado completamente, por lo menos la información que nos ha llegado. No olvidemos que es que allí todos los que viven ya son ciudadanos rusos, tienen pasaporte ruso, se sienten rusos y evidentemente Rusia no va a ceder. Lo digo, Zaporilla y Jersón, bueno, ahí todavía hay zonas que
que no está absolutamente claro, a pesar que es verdad que las elecciones las ganaron aquellos que querían anexionarse a Rusia. Y de hecho Rusia hoy lo considera también parte de su territorio. Pero a lo mejor algo ahí sí que se podría jugar, porque recordemos que no estaba, digamos, en las reivindicaciones iniciales por parte de Moscú. Y tú sabes que siempre hay que ocupar más de lo que te gusta, de lo que pretendes, precisamente para luego tener algo con lo que negociar o algo con lo que ceder. Que esto es un clásico también en todas las guerras. Lo que podemos dar por perdida es la reunificación de Ucrania, yo creo, a esas alturas del partido, desde luego. Si la reunificación de Ucrania entra, por ejemplo, Crimea, eso que se olviden. O sea, ya te digo, si Rusia tiene que perder, vamos, tiene que entrar en guerra hasta el último de los rusos, incluyendo ancianos y niños, que sepa que van a entrar en guerra. Eso que lo tengan muy claro. Ni Donetsk ni Lugansk, con todas las vidas que ha costado, desde luego, tampoco. Sí, pues por eso te digo, pues que es que además es que ya son rusos, ¿no? Y reciben todas las ayudas, todos los beneficios sociales las reciben de Rusia, entre otras cosas porque hacía ya mucho tiempo que Ucrania se las había dejado de facilitar y obviamente se las facilitaba Moscú. Pero lo que te digo, que eso que se olvide, o sea, eso está, vamos, ya te digo, salvo que evidentemente, pues aquí alguien pretenda, algún loco de estos, pues como la última revisión de la estrategia nuclear de Estados Unidos, que ya habla de que poco menos de entrar en una guerra nuclear con esa unión que ellos llaman de Rusia, China, Corea del Norte. Claro, esperemos que no llegara a eso, porque sería, evidentemente, ayer hicimos un programa muy extenso sobre ese tema, sería la debacle total y absoluta, no tendría ningún sentido. Fíjate que ya empezaban hoy los primeros titulares tímidamente a decir que Ucrania se empieza a retirar o empieza a retirar tropas de Kursk, precisamente porque no pueden mantener con el avance ruso que se está produciendo en todo el frente. Es lo que te digo, tú piensas que una vez, esto es pura estrategia militar, una vez que a ti te han frenado, que parece que de momento lo que han hecho ha sido frenarles, te han frenado y tú te has estabilizado, el problema lo tienes tú, porque tú has entrado en un territorio enemigo, con todo lo que ello significa. Un territorio que, aunque obviamente, como cualquier operación militar, previamente hubieran llegado las fuerzas de operaciones especiales, que además es como son iguales, hablan el mismo idioma y físicamente son iguales, pues es muy fácil, evidentemente, que ahí entren fuerzas de operaciones especiales para preparar el resto de la operación, pero al margen de eso, tú ahora estás en una situación de desventaja. Es muy fácil cortarte tus líneas de suministros, tu cadena logística, y tú eres el que tienes un problema, porque ahora mismo Rusia, solamente empleando aviación o artillería de largo alcance, de todo tipo, tanto convencional como misilística, tú piensas que te cercena completamente tus líneas de comunicación, tu cadena logística, y deja tus tropas aisladas. Y es solo cuestión de tiempo. Al final, ¿qué tienes que hacer? Si no puedes seguir avanzando, que no tendría ningún sentido seguir penetrando en territorio ruso, y más en estas condiciones, y más cuando te estás perdiendo terreno en tu frente importante, que es tu frente importante, al final es tu esfuerzo principal donde estás fracasando. Esto, después de todo, no deja de ser un esfuerzo secundario, lo que significa es que al final solo te va a quedar más remedio que retirarte. Claro, pero fíjate, coronel, que es un indicativo tan claro esto de que Zelensky al final es un títere de la OTAN y de Estados Unidos y que lo importante para ellos de la guerra es pinchar a Rusia, más que defender la integridad territorial de Ucrania, porque no se puede entender, bueno, tú imagínate que estás en el ejército de Zelensky y de repente viene Zelensky y te dice, tú como coronel español, te dice, bueno, que vamos a retirar tropas de nuestro frente principal que está defendiendo nuestro territorio para embarcarnos en una aventura en Kursk, que encima lo único que puedes conseguir es cabrear más a Rusia, que te mande más tropas y que por lo tanto pierdas posiciones estratégicas. O sea, desde el punto de vista militar yo no le veo sentido a la incursión de Kursk. Te vuelvo a decir, desde el punto de vista táctico y operacional no tiene ningún sentido. Otra cosa si vamos a otro nivel y con otras intenciones. Y no olvidemos, y estos días he puesto varios tweets, inmediatamente por supuesto, atacados por los NAFOs, como siempre, atacando ad hominem, pero sin dar ningún argumento en contra, porque son incapaces de darlo, en la que analistas internacionales decían que esto era una operación de los británicos. Sí, fíjate, te lo estaba poniendo porque me lo han pasado hoy, que bueno, sí, esto lo ha dicho nada más y nada menos que Dominique Dalaward, que es un general retirado francés, homenajeado con la Legión de Honor y que es ex jefe de situación de inteligencia y guerra electrónica, es decir, que no es un militar chiflado, que tal, no. Y he dicho nada más y nada menos, efectivamente, pues que en la aventura de Kursk
Sabes que lo he puesto además 2 links diferentes en Twitter. Es decir, que decían, además, uno que no sé si, creo que te lo mandé a ti, que hacía un análisis extraordinario, incluso con todo tipo de gráficos de los vehículos utilizados, de la operación esta, ¿no? Vale, y en la que aseguraba que esto es una operación de los británicos técnicos. Es más, que parece ser, cosa que yo no me acabo de creer, que los americanos no estaban muy al corriente o por lo menos no conocían todos los detalles de esta operación. Porque es verdad que incluso ellos se han quejado al principio, pero yo no me lo creo, evidentemente, porque esto trabaja todo al unísono. Sería la primera vez, pero bueno, cabría incluso, vamos a dejarlo en que cabe la posibilidad. Pero en cualquier caso, porque tú sabes que los británicos, y ya lo vivimos con Boris Johnson, cuando va a Kiev para impedir que Zelensky llegue a un acuerdo con Moscú. Entonces, que al principio de la guerra, que esto se podía haber frenado perfectamente. Le dice, tú no te preocupes, tú vete a la guerra, si yo te voy a apoyar, tú tranquilo, si vamos a ganar y vamos a acabar con Rusia y vamos a acabar con lo que les interesa de verdad, que es con sus finanzas, con su economía, para controlarla a ellos y para ser, como siempre han hecho a lo largo de la historia, como dicen ellos, equilibradores del poder en el continente europeo. Que nadie despunte para que sean ellos los que sigan sobresaliendo. Fíjate, coronel, que bueno, dice que considera esto, aparte de información, por el estilo de la operación, pero dice más todavía, este general, que dice que afirmó que hay directamente en la región de Kursk, hay tropas francesas y tropas británicas. Hay pocos franceses con estatus militar profesional, pero todavía existen, sobre todo que están llevando allí labores de inteligencia, labores de coordinación sobre el terreno en la región de Kursk. Esto iría un poco en la línea. No solamente eso, mira, es verdad que los franceses tienen un ejército muy bueno, tienen un ejército muy preparado, unas fuerzas de operaciones especiales extraordinarias, tienen muy buenos servicios de inteligencia. Yo he trabajado mucho con ellos y les conozco muy bien, muy buenos, muy eficaces. Y tú piensas que allí donde hay una operación van, porque entre otras cosas tienen que aprender. Tú piensas que un buen ejército tiene que aprender de lo último que se está utilizando. En todas las batallas, todas las guerras, cambian los medios, cambian los tipos de operaciones, cambia todo, hasta el equipo del soldado, el equipo individual del soldado. Te quiero decir, y por supuesto, y además, no olvidemos que tú puedes no participar directamente en la guerra, es decir, de pegar tiros, pero puedes estar asesorando, puedes estar proporcionando inteligencia, es decir, hay muchas maneras, puedes estar proporcionando apoyo sanitario, que también es una manera de tener a tu personal entrenado y preparado, y qué mejor que en una guerra. Puedes tener aparte de tu Estado Mayor destacado porque están aprendiendo sobre el terreno. Eso tú sabes, por ejemplo, Irán lo hizo, mandó a Siria a su curso de Estado Mayor, le dijo a todos a Siria a aprender sobre la guerra directamente sobre el terreno. Esto es un clásico también, ¿no? Y por eso te digo que claro que tendrán fuerzas allí destacadas y más estos ejércitos que son ejércitos importantes, que son ejércitos que siguen un poco con mentalidad todos de imperio y que además siguen con que eso están presentes o intentan estar presentes en todos los escenarios de combate posibles. Fíjate, coronel, que, bueno, desde luego me parecen afirmaciones para que veamos un poco en qué línea iría aquello que escuchamos de Macron, que estaba dispuesto a mandar a 2.000 soldados, no sé qué, pues no sabemos si ha mandado al final, pues eso, personal estratégico o tal, pero lo que está claro es que cada vez se ve más evidente que quien está detrás de la operación de Kursk y quien está detrás de intentar que la situación se tense lo máximo posible es directamente la OTAN, no Zelensky. Y al final todo esto uno se pregunta ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y el otro día, coronel, lo ponía aquí, lo explicaba, la verdad que yo me encendí bastante en ese directo. Porque bueno, es que te podía contar muchas anécdotas, no sé si alguna puedo todavía contar o no. Bueno, cuenta, por supuesto, cuenta. Pero lo bueno es que son los franceses tienen una cosa que se llama la DPSD, que es la Dirección para la Protección y la Seguridad de la Defensa. Que ahí hacen seguridad, hacen contrainteligencia militar, ¿no? Son extraordinarios. Además, es gente que nace y muere en ello. No es como, por lo menos hasta ahora en España, ha cambiado un poco, que aquí íbamos dando bandazos de un sitio para otro, lo mismo estabas en logística, que estabas en inteligencia, ellos nacían y morían allí, gente altamente especializada. La contrainteligencia de OTAN siempre había sido exclusivamente compuesta por estadounidenses, siempre, exclusivamente. ¿Cuándo cambia? Cambia con los atentados del 11S. ¿Quién es el primero que entra en la contrainteligencia de OTAN que no es estadounidense? Pues un francés, que además había trabajado para mí, de Aumenty, de subordinado mío, un tipo absolutamente fantástico, por eso digo que les conozco muy bien, y fue el primero que entró no estadounidense en la contrainteligencia de OTAN.
Te quiero decir que es gente muy, 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 muy capaz, muy capaz. Ya te digo que el ejército francés, de verdad, claro, está muy bregado en operaciones en África y es un ejército muy preparado, que normalmente hablamos eso, el estadounidense, no sé cuánto, tal, que si los Navy SEAL, que si tal. Los franceses tienen unos equipos de operaciones especiales, tanto en tierra como en la armada, de verdad, muy buenos, tremendamente buenos. Fíjate, Coronel, que el otro día, como digo, comentaba con bastante... por ahí que podía contar, ya sabes que claro, yo puedo contar ya las aventuras del abuelo Cebolleta, ¿no? No, tú cuenta porque al final... Играй без покупка за All Inclusive VIP изживяване за двама на Untold Dubai с 7 Days. Las cosas que a la gente yo creo que también le interesan. Hombre, evidentemente jamás voy a dar nombres, que habrá cosas que me llevarán a la tumba, pero ya te digo que me sé muchas cosas. Bueno, pues por lo menos esperemos que esto al final no se salga de madre. Yo comentaba ayer con el embajador don Ignacio García Valdecasas, buen amigo también, tuyo, que él lo dijo directamente, dijo, la suerte que tenemos es que tanto en Moscú como también en Irán hay mucha sangre fría. Hay mucha sangre fría, porque si los líderes de Rusia o de Irán, que está también, ni siquiera ha llegado a responder porque es una provocación total, si tuviéramos a un Macron, o bueno, a un Sánchez o a esta gente, ya estaríamos todos en el invierno nuclear, prácticamente. Totalmente, Rubén, totalmente. Y la historia demuestra que además, tú sabes que, mira, yo hace años, muchos años ya que compré un libro que se titula en inglés ¿Por qué las naciones van a la guerra? Y el motivo siempre son los líderes. Y normalmente han ido a la guerra porque sus líderes, insensatos, pensaban que las guerras las iban a ganar con rapidez y sin bajas propias, o con mínimas pérdidas propias. Y en la mayoría de los casos se equivocaron. Entonces tú piensas que si ahora mismo tuviéramos algún insensato de esos, como tú dices, no tengas ninguna duda que hace tiempo que estaríamos ya en otra dinámica completamente diferente. Y afortunadamente no estamos, a pesar de todas estas, muchas veces claramente que son provocaciones para llevarles a esos extremos y decir, ¿ves cómo? Pero como nos pasa a nosotros en las redes sociales, Rubén, ¿por qué te crees que es absolutamente coordinado, perfectamente diseñado y planificado y que sabe muy bien qué es lo que pretende, que es pincharnos para que algún día digas, me cago en no sé qué, tu madre no sé cuánto y tal, y ya diga, ves, es un loco, ya lo decía, mira, yo lo había dicho, ves, mira cómo se ha puesto, ves, ya lo había dicho que en este hombre perdía los estribos por cualquier cosa. Evidentemente, es lo que buscan y es lo que pretenden, pero... Pues fíjate que el otro día yo, precisamente, bueno, no perdía los estribos, pero sí, bueno, pues hacía un alegato de lo que me parecen personas que desde luego, si no se tienen que enfrentar a un proceso en Nuremberg, casi. Puse el ejemplo precisamente de Mitchell McConnell, que es, como tú sabes, ha sido el líder republicano en el Senado de Estados Unidos, que este señor, nada más y nada menos, que para convencer al resto de senadores de que la guerra era fantástica y que había que donar la millonada que decía Biden a Israel y a Ucrania, que el argumento fundamental, se lo ponía ayer también al embajador, pero quería conocer tu opinión, es que no se preocupen, que ese dinero no va a Ucrania, que ese dinero se conoce como dinero de reposición o relleno y que son cientos de miles de millones de dólares que no van a Ucrania, sino a instalaciones de fabricación de material de defensa en todos los Estados Unidos y que sustentan decenas de miles de empleos estadounidenses para ampliar nuestra capacidad industrial de defensa y competir mejor con China. Es que este es el paradigma, como digo, de la guerra, o sea, que se basa precisamente en el negocio de la guerra. Fíjate que Eisenhower lo avisó después de la Segunda Guerra Mundial. Hemos construido un monstruo que veremos lo que pasa. Y lo que pasa es que llevan 80 años ese monstruo y ahora, por primera vez, parece que hay quien quiere volver a la situación anterior. No, vamos a fabricar coches, vamos a ser tecnológicamente competitivos con China, pero es que lo dicen abiertamente. Líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitchell McConnell, hay que hacer la guerra porque es el negocio número 1 para Estados Unidos. Aquí lo tienes, entrecomillado. Totalmente. Pero esto no es nuevo en absoluto. Ya lo hemos comentado al principio del programa, como las industrias estas armamentísticas tecnológicas en Estados Unidos se están haciendo literalmente de oro. Y efectivamente se sabe, porque además es que hay datos exactos, de cómo entre el 60 y el 80% de la ayuda que teóricamente va a estos países, en realidad queda en Estados Unidos, porque ¿quién fabrica todo eso si no es Estados Unidos? Obviamente. 100%, exactamente. Claro, 100%. tú piensas ahora mismo, por ejemplo, imagínate, tú has mandado los F-16. Bien, los F-16, al margen de que ahora mismo pertenecieran ya a otro país, ¿quién va a proporcionar el armamento?
¿Quién me va a proporcionar las piezas de repuesto? No olvidemos que, por ejemplo, cuando se atacó Libia en 2011, que no se nos olvide, que con todo el desastre que se ha generado en el Magreb, en parte del Sahel y en parte de África Occidental, tú piensas que se acabó con las reservas de guerra de muchos países europeos y evidentemente había que reponerlo. ¿Y a quién se le compraba? Lo mismo que cuando un país ingresa en la OTAN, ¿tú sabes el negocio fabuloso que es? ¿Tú sabes el negocio fabuloso que significaría que un país como Ucrania ingresara en la OTAN? Es verdad que ahora mismo un poco menos porque ya está totalmente americanizado en ese sentido. Tú piensas que cuando, después del hundimiento de la Unión Soviética, los países de la Europa del Este y del Centro empezaron a entrar en la OTAN, había que cambiarles todo. Y cuando te digo todo, era hasta el último de los cartuchos. Claro, porque el calibre era igual, pero la longitud de la vaina era diferente. Con lo cual, había que cambiarle todo. Había que, por supuesto, armonizar, homogenizar todos sus sistemas de comunicaciones, había que hacerlo compatible. Y con lo cual, ¿tú te puedes imaginar las millonadas que eso significaba? Es decir, claro, aquí nada se hace gratis, Rubén. Y todos sabemos que los grandes fabricantes del mundo occidental han sido Estados Unidos y Reino Unido. Es verdad que los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como es Rusia y China, también son grandes fabricantes y exportadores de armas, pero evidentemente no a Europa. No a Europa, ni a la OTAN. Estados Unidos. Claro. Ni a la OTAN, fíjate que dicen a ti, si le quitas las guerras en la historia a Estados Unidos se quedan pobres. No os creáis. O sea, sí, desde la Segunda Guerra Mundial, pero precisamente esto es lo que hay que cambiar, esto es lo que quiere cambiar Trump, porque por el otro lado tenemos a los Biden, a los Clinton, a los Obama, a los Blinken, a la Kamala Harris y a señores como Mitch McConnell diciendo que, bueno, los 1.400 millones de dólares, que es lo que cuesta en España mantener durante un año toda la red de carreteras, se destinan a la compra de nuevos misiles antitanque Javelin, que luego... que acaban en las mafias de los cárteles de Colombia o que acaban incluso en manos de Hamas, como se han visto en los misiles. ¿Qué más da? Lo importante es que es dinero que va a Alabama, a Florida, a Nuevo México, a Arizona, otros 3.000 millones de misiles Patriot que van a Arkansas. Es que este es el negocio, damas y caballeros. Y lo dicen con desparpajo, Rubén. Es que no se organizan. Y lo que menos les importa es que mueran miles de ucranianos en una guerra que han provocado. Eso es lo que menos les importa, Rubén, porque esa es la auténtica realidad. Tú piensas que ahora mismo, y más en la situación que está Estados Unidos, con una deuda gigantesca, con las familias empobrecidas al máximo, empeñadas hasta las orejas, con prácticamente ni un duro en el banco. Entonces, claro, imagínate, todo esto les viene divino. Y además no olvidemos que luego hay otra parte geopolítica, geoeconómica interesantísima, que son los ataques que están recibiendo por parte de Rusia y de China en el ámbito financiero, es decir, de intentar acabar con la hegemonía del dólar y con el predominio financiero de Estados Unidos, por ejemplo, en ámbitos como puede ser el sistema financiero interbancario mundial, que es el sistema SWIFT. Con lo cual, claro, si tú unes todo eso, es que a Estados Unidos no le queda más remedio que seguir apostando por guerra, guerra y guerra, porque es su única salida, por lo menos para los demócratas, que evidentemente Trump, al menos aparentemente lo que nos va diciendo, tiene otro discurso diferente, que sabes que, por ejemplo, en el caso de China, lo que le dice a China, mira, vamos a dejarnos de hacer la guerra, yo solo te pido que ya que de una manera o de otra, aquí en Estados Unidos vamos a comprar productos chinos, que los fabriques aquí, y por lo menos des trabajo a mi gente, que es que lo estamos pasando mal. No, pero es que Trump tiene Trump no es un santo, pero Trump tiene otra manera de hacer la guerra. Sí, claro. Fíjate, coronel, voy a leer las últimas frases porque me parecen lapidarias. Lo que dice el líder, repito hasta ahora, que ha sido... Ahora se ha subido al carro de Trump, dándole un abrazo y tal, pero vamos, votó incluso a favor del impeachment. Dice, el valor que esto tiene para los intereses estadounidenses difícilmente puede medirse simplemente en dólares o empleos. Pero los críticos de esta inversión no pueden ignorar sus beneficios. La industria y los trabajadores estadounidenses son más fuertes gracias a ella. Nuestros combatientes son más fuertes gracias a ella. Y nuestra nación es más fuerte gracias a ella. Es que hay gente que no entiende otra manera de que Estados Unidos sea el hegemón del mundo, que sea mediante la guerra y las armas. Es que se le ha olvidado decir, oye, y los muertos que ponemos por ahí por estas guerras proxy, pues que les den 2 duros, ¿no? Que nos importan un pito. Bueno, decir eso. Carlos Sainz, a ver, no sé qué está pasando hoy, Carlos Sainz. Oye, coronel, tienes que volver más veces, ¿eh? Que la gente, fíjate qué generosa está hoy. Muchas gracias por la donación. No sé si es la mejor idea ir ahora al Donbass,
Y ya que creo que no te vayamos a convencer de que no vayas, esperamos todos que tengas el mayor éxito. Gracias por tu trabajo y el de tus contertulios, intentando quitar las vendas de los ojos a nuestros compañeros. ¡Viva España! Pues viva España siempre. Viva España, desde luego, Carlos, muchas gracias. Carlos, el problema es que es muy difícil quitar la venda a personas que evidentemente solo ven la televisión, que leen los periódicos convencionales, donde el adoctrinamiento es constante y evidentemente es muy complicado. Afortunadamente todavía quedan espacios como el canal aquí de Rubén en el que podemos todavía expresarnos con libertad. Y digo todavía, e insisto en ello, lo subrayo y lo pongo en amarillo porque no sabemos lo que esto va a durar. Pero es muy difícil a muchas personas que yo hay momentos que digo, mira, no voy a seguir discutiendo porque además personas que evidentemente no están versados en estos temas, que no tienen por qué estarlo, pero que en cambio es todo el día, no, porque yo he oído no sé qué y a mí me han dicho que no sé cuánto y digo, bueno, pues dijo, si tú ya lo has oído, ya te lo han dicho, pues ¿para qué vamos a discutir? Pues quédate con tu idea y ya está, ¿no? Pero que evidentemente el adoctrinamiento es máximo y es muy difícil. Cuando ha penetrado en el cerebro y te lo ha absorbido y te lo ha, no lavado, ensuciado, enturbiado de esa manera, pues es muy difícil que al final habría que quitarle la venda de los ojos. Carlos, cuando fui al Donbass y cuando fui a Ucrania, desde luego no fue nada fácil. Y desde luego, como digo, yo siempre lo enseño, lo tengo aquí al lado, fui por mis medios, guardo todos los billetes de tren, guardo prácticamente todo, lo enseño alguna vez. No tengo ningún miedo a las acusaciones, pero creo que es importante en algún momento volver precisamente para enseñaros allí donde estuve qué ha pasado. ¿Qué ha pasado en Mariupol? ¿Qué ha pasado en Gorlovka? ¿Qué ha pasado en Zaitsev? ¿Qué ha pasado en esas zonas? ¿Ha llegado Rusia y ha violado, ha matado, ha masacrado, como dicen aquí? ¿Qué siente esa gente? ¿Qué quiere esa gente? Creo que eso en algún momento hay que hacerlo. Por eso os dije que pretendo volver, desde luego, intentando tomar las máximas garantías posibles, que en una situación como la que está ahora mismo es muy complicado, pero es muy importante porque no hay voces que estén dispuestas a romper precisamente lo que estaba contando el coronel. Las mentes que se dejan llevar por los prejuicios ideológicos y las etiquetas totalmente banales que nos dan todos los días como si fuera alpiste, para que cojamos directamente una posición y no veamos la profundidad de algo tan complejo como lo que estamos viviendo en Europa con Ucrania, porque es algo muy complejo y que parece que no, pero que nos afecta muchísimo. Y de hecho, lo voy a enseñar ahora mismo, porque viene después del argumento para todo esto que hemos visto en el ejemplo de Mitch McConnell. Y precisamente lo compartía hoy también, mira, el amigo Marc Vidal. ¿Dónde está Europa en todo esto? ¿Qué papel juega Europa en todo esto de los miles de millones de dólares que estamos también así y que van a las empresas armamentísticas de Estados Unidos? Pues, damas y caballeros, aquí está Europa. Fíjense ustedes el PIB de Estados Unidos per cápita versus el de la Unión Europea. Es que Europa, en esta cadena de sumisión a los intereses de Estados Unidos que está llevando a cabo estas locuras, fíjense cómo estamos. Fíjense cómo estamos. Pues totalmente planos, mientras, bueno, de alguna manera Estados Unidos repunta. Pero esto no es algo que hace falta, yo creo que enseñar gráficos. Yo creo que todos ustedes pueden ver lo que pasa cuando van a comprar y pueden ver lo que pasa cuando intentan, pues una persona, por ejemplo, de mi edad, acceder a un crédito para comprarse una vivienda. Hoy publicaba un vídeo en el que se decía que la gente de entre 25 y 35 años de media tiene ahorrado en el banco de media entre 2.000 y 3.000 euros. ¿Qué haces hoy con 2.000? Eso lo afortunado. Eso lo afortunado y claro, ahí no te cuentan lo que debes. Lo que debes, lo que la gente tiene en créditos, el endeudamiento. Pues, damas y caballeros, es que el problema es que está todo conectado. Es que precisamente, coronel, tú que has examinado conflictos en otras épocas, yo creo que nunca se ha visto tan claramente que la situación que estamos viendo en clave bélica y geopolítica está tan ligada a unos intereses económicos como ahora. No sé si tú lo ves así. Eso ha sido siempre. Tú piensas que en todas las guerras, en todos los conflictos hay un componente económico importantísimo y en muchas de ellas es el principal. Para que nos hagamos una idea del declive que estamos sufriendo en Europa, no olvidemos que no hace muchos años, y estamos hablando del año 2000, Europa era el 25% del Producto Interior Bruto mundial. Hoy somos el 16%. Y si seguimos así, para el año 2030, 2035 máximo, probablemente no seamos más del 8 o 9% del Producto Interior Bruto mundial. Porque mientras nosotros nos estamos estancando, que esa es la realidad, los demás están creciendo a pasos agigantados. Y además tú piensas que hemos perdido cada vez más competitividad, ya no podemos entrar de manera ventajosa en ningún mercado, cuando aquí además, incluso vendiendo más caro, por ejemplo Alemania tenía una superioridad tecnológica que ya no tiene,
y que porque vamos a hablar de Alemania largo y tendido. Yo hablo en todos mis programas, los que hago con Fernando Cocho. No, es que lo tengo preparado ahora mismo porque precisamente de lo que está pasando en la Unión Europea y vamos a hablar ahora de lo que está pasando en Alemania, que están pasando cosas en Alemania, por supuesto que sí. Muchísimas cosas. Pero, claro, pero vamos a ver, es que esto es muy fácil de explicar. Pero ha sido en Turingia, pero recordemos que en Sajonia han quedado los segundos, la alternativa para Alemania. Es que si tú ves ahora mismo los datos oficiales, por ejemplo, de apuñalamientos en Alemania, es que prácticamente hay uno cada hora. Entonces, claro, hay una inseguridad creciente. El otro día, que ya lo puse en algún programa y lo volveré a poner, una noticia de un periódico alemán en el que hablaba un antiguo director del BND, del Servicio de Inteligencia Exterior alemán, en el que hablaba que es que Alemania está cuesta abajo y sin frenos, que él nunca había visto un deterioro de Alemania como el que se está viviendo ahora mismo. Entonces, claro, tú imagínate que así ha sido la gran locomotora de Europa, que además ahora le vuelan el Nord Stream, ahora le dicen que fueron los ucranianos, que amparados por los polacos, y ahora le dicen, bueno, pero no nos vamos a meter con los polacos porque son amigos. Digo, bueno, pues hijo mío, o sea, si no te importa que te destrocen con el daño económico que te ha significado uno de los principales sistemas de seguridad nacional que tenías, pues oye, vaya país de la gaita que eres, ¿no? Tú eres incapaz, una vez más, no eres un país soberano, eres un país pues al albur de lo que te vayan mandando otros, ¿no? Entonces, Alemania lo está pasando muy mal en todos los sentidos. Entonces, claro, todo esto tiene una explicación, evidentemente, el por qué va creciendo Alternativa para Alemania, porque hay gente en Alemania que está muy desencantada con este gobierno tripartito. Fíjate que sabes que, por ejemplo, en Turingia, creo que los verdes ya no han sacado ningún escaño, que salió la líder de los verdes llorando a lágrima viva que no habían logrado sacar ni un solo escaño, porque la gente se ha hartado, entre otras cosas, porque no olvidemos que los verdes, ya se les llamaba los verde caqui, porque eran los principales que animaban a la guerra y a invertir en armas y a ir a la guerra en Ucrania. Y la gente ha dicho, vete tú si te da la gana, tan verde que eres, pues vete tú y déjanos a los demás en paz. Porque entre otra cosa, Alternativa para Alemania está en contra de lo que está sucediendo con el tema de Ucrania. Y evidentemente los alemanes que se ven muy próximos a esta guerra, que no es España, que afortunadamente estamos más distanciados geográficamente, ha dicho, pues hijo mío, pues si quieres lo mismo, vete tú y que te den dos duros, ¿no? Entonces hay muchos alemanes que están muy desencantados con lo que está sucediendo y ven el deterioro que está sufriendo su país, porque es que todos los días casualmente hay un caso aislado y la gente está hasta el gorro de los casos aislados. Sobre todo, coronel, es que vamos a ver, ¿qué pretendían? Mire, que la élite europea, la Unión Europea es un fracaso que se mantiene vivo como el que está en estado vegetativo, que se le ponen 50 máquinas y solo queda desconectarle y pasar el luto. Pues eso es lo que pasa con la Unión Europea. Lo que pasa es que en vez de respirador, pues hay una impresora de dinero que está todos los días, venga, darle la impresora, y es la única manera que tienen de mantener la Unión Europea. Que, por cierto, Alternativa por Alemania, cabe decir, obviamente, a ver, yo no voy a decir que no yo considero que es un partido nacionalista alemán, pero que no es un partido, como se ha dicho, por ejemplo, en La Sexta, nazi. Hay otro partido, que el SPD, que sí que es un partido heredado de los postulados nacionalsocialistas, pero Alternativa por Alemania, si queréis, un partido nacionalista y soberanista, conservador. Yo no comparto muchos de los postulados de Alternativa por Alemania, pero hay una serie de elementos clave que ha recogido Alternativa por Alemania y que no se pueden soslayar. Y es que la gente está harta de la Unión Europea. Está harta de medidas que... En mi canal tuve a un dirigente de Alternativa para Alemania, pues ya sabes que, oye, es que como hay tanta desinformación, pues hay que ir a las fuentes, a los orígenes y que te cuenten. No, claro, por supuesto. Y obviamente ahora Scholz, el cordón sanitario, vuelve el nazismo, la exagenación, etcétera, etcétera. Pero al final lo que no se dan cuenta es que esto refleja un sentimiento popular. Y la gente, coronel, ¿qué esperan que hicieran los alemanes después de que se publique a bombo y platillo por todo el mundo que Ucrania les ha volado el Nord Stream, que les ha costado 20.000 millones? Y le van a dar 8.000 millones más antes de final de año. Pero es que te digo, porque ven como la soberanía nacional pues está yendo al garete. Pero es que tú ya sabes que es que, mira, es que no se puede hablar, ya no es que no se puede hablar con claridad de nada. Mira lo que le ha pasado ya a un sacerdote que decía en la homilía, que a lo mejor no era el lugar para decirlo, que decía... Oye, que estaba muy bien que se ayudara a los inmigrantes, pero ¿qué estaba pasando con los españoles? Yo te puedo decir que tú ahora mismo sales a la calle, en León, sin ir más lejos, tú sales a la calle y los que ves pidiendo por las calles son todos españoles. Y pregúntales el drama que tiene.
y no reciben ayudas. Y van a pedir ayudas y les dicen que no les dan porque son españoles. O sea, Claro. solamente hay que salir a la calle y preguntar. Por favor, que salga la gente. Es que ya está bien de que nos engañen, Rubén. Fíjate, coronel. Fíjate, inmediatamente le han dicho de todo tipo de barbaridades, todo tipo de no sé qué. Tuvo que pedir perdón. Claro, le presionó el obispado porque... Pero bueno, es que llega un momento que es que eso nos van a hacer negar la luz del sol. Pero es que ha dicho... Es que, a ver, yo quiero ser claro con esto. Fíjense, yo suelo hablar poco del tema de la inmigración porque creo que es un tema delicado, que es un tema que se manipula mucho con fines políticos. Por parte de unos y de otros. Por parte de unos y de otros, y que se debería tratar con rigor. Pero ahora, una cosa es, como explicaba el otro día, la piedad a quien tú ves que en la puerta de tu casa o en tu calle, como decía Emerson, ¿no? Lo ayudas. Y otra cosa diferente es traer a gente con el pretexto de que allá donde fueren lo están pasando mal y provocar un problema y una desestabilización o un desajuste cultural y un desajuste en todos los sentidos. Y el Papa Francisco, en este caso el otro día, dijo que rechazar la inmigración, ojo, cuidado, era pecado, era un pecado grave, dijo literalmente. Señores, yo no rechazo la inmigración, pero una cosa es eso y otra cosa es que tenga que aceptar todos los barcos de Open Society, de Open Arms y de Samsung Corda que trabajan directamente con las mafias y hay gente que se dedica a destaparlo todos los días, como Rubén Pulido, por ejemplo, etcétera, etcétera, y que al final son perjudicados los de aquí y los que vienen, porque se les trae al final para trabajar como esclavos en trabajos muy precarios. Y eso es una realidad, coronel. Eso hay que afrontar. Yo lo he tratado con el máximo rigor, porque a mí me parece evidentemente el tema más importante, porque estamos hablando de seres humanos, de personas, cómo no, por supuesto que merecen todos el máximo respeto. Pero yo lo he tratado con mucho rigor en mis libros, concretamente muy en detalle, en el segundo, en el Dominio Mundial, y luego en el último, que también lo traté con muchísimo detalle en la Encrucijada Mundial. Y ahí se puede leer, y yo ofrecía soluciones. Tú lo que no puedes ni abrir ni las puertas de par en par, ni cerrarlas tampoco a cal y canto. Pero como tú has dicho, yo pongo siempre un ejemplo que es perfectamente ilustrativo. Es como un barco. Un barco tiene una capacidad determinada de ocupación de personas. Si lo sobrecargas, se hunde todo el barco. Y como tú dices, mal para el que está y mal para el que se intenta subir al barco. Esto hay que hacerlo de una manera racional, con un plan estratégico. Totalmente, totalmente. A ver, la inmigración es una circunstancia que todos los países a lo largo de la historia han utilizado en problemas demográficos como el que nos encontramos hoy en día. Pero el tema, coronel, que es un punto fuerte que tú sabes que yo voy a defender en la reforma estructural del sistema político español, es que nadie está hablando del gasto. Es que, damas y caballeros, es que quizá hemos construido una infraestructura administrativa por encima de nuestras posibilidades y en muchos casos duplicada y totalmente inoperante e ineficaz, que es lo que está asfixiando a los españoles, lo que está provocando una deuda desmedida y además al mismo tiempo ahora tenemos que traer mano de obra esclava para mantenerlo y aumentar los presupuestos un año más. Es que nadie está diciendo, oiga, quizá tenemos que replantearnos nuestro modelo de Estado. Y luego hay una eficacia burocrática impresionante que está haciendo mucho daño a las personas. Mira, solamente con este tema, y si quieres ya terminamos con esto, tú piensas que ahora mismo se sabe perfectamente quién está aquí ilegal, porque entre otras cosas sabes que ahora mismo puedes estar ilegal, pero te puedes empadronar, con lo cual significa que se conoce a casi todos, y no a todos, a casi todos los que están. ¿Qué es lo que sucede? Tú lo que no puedes tener durante 3 años al menos a una persona ilegal que sabes que existe, que está aquí en tu país, y tenerla en ese limbo hasta que le concedes el permiso de residencia y el permiso de trabajo. Es decir, o tú le expulsas el primer día, o si le tienes aquí, le tienes para que cotice, efectivamente, trabaje y cotice desde el primer día. De la otra manera, son personas que tú les estás abocando a la delincuencia, sea el trapicheo de drogas, sea la prostitución, sea trabajar en eso, como tú dices, clandestinamente y que les exploten, o trabajar en el servicio doméstico. Entonces, les estás explotando. Es que no tiene ningún sentido, Rubén. Es que es una ineficacia política tremenda. El sentido de mantener un poco más la agonía del Estado con el Plan 2050, que pasa precisamente para mantener la administración pública que va creciendo a 30 millones de personas de aquí a 2050. Pero hay un problema de fondo que no se aborda. Damas y caballeros, el otro día veía que el precio de una habitación en Barcelona son 550 euros, 500 euros en Madrid. Espera, en un barrio periférico. En un barrio periférico. El sueldo medio de la gente de entre 20 y 35 años son 1.300 euros. ¿Me puede usted decir qué ritmo de calidad? O sea, ¿a qué vamos a traer a gente ya?
O sea, ¿qué van a hacer? ¿Construir las pirámides a golpe de látigo? ¿Qué modelo de sociedad vamos a crear en este camino? Que hablan el idioma, con unos conocimientos básicos de muchísimas cosas. Ahora, ¿qué dices? Que hay que racionalizarlo, por supuesto. Que no hay que cerrar las puertas, por supuestísimo. Pero hay que hacerlo, hay que tener un plan estratégico. Hay que hacer las cosas bien. Saber qué es lo que se quiere. Fíjate además que Scholz el otro día, obviamente, pensando en las elecciones, hablaba otra vez de parar la inmigración y tal. Precisamente, Sánchez algo dejó así como entrever, que ya sabes que yo pienso que las elecciones no van a ser dentro de 3 años, y yo creo que está viendo un poco las orejas al lobo en este tema, pero al final lo fundamental es, oye, ¿a qué ha ido Sánchez a hacer una gira por África en los países estratégicamente clave para la inmigración africana? ¿No será precisamente para que no vengan de manera irregular, sino para que vengan directamente en avión con un pasaporte esperándoles en la escalera de bajada? Porque apunta a eso. Y eso sería mucho peor todavía, porque al que se le nacionaliza no se le puede echar. Claro, pero lo que hay que pensar es qué necesitas y qué especialidades necesitas. Entonces, como dices, vamos a ver, si tú en tu casa necesitas un fontanero, no traigas a 30 electricistas porque no te van a servir, ¿no? Es decir, te quiero decir que todo hay que racionalizarlo. Y además, no olvidemos que claro que hay efectos llamada. ¿Cómo no lo va a haber? O sea, es que hay gente, lo que te digo, que son capaces de negar la luz del sol, ¿sabe? Además, muchas veces con una prepotencia total y absoluta, ¿no? Pero que evidentemente eso no les da la razón, ni muchísimo menos. Es un tema muy delicado. Que sí, pero no, que sepan ustedes que cuando Sánchez habla de que están en contra de la inmigración irregular, no está hablando precisamente de limitar el flujo migratorio. Está hablando en todo momento de hacer regulares a los que vienen. O sea, de eso no tengan ninguna duda. Que primero se habló de regularizar a 500.000 y luego ya me estaban hablando hasta de 1 millón, ¿no? Pero que, bueno, ya te digo, eso nos daría para hacer un programa completo, porque a mí me parece un tema muy delicado que no se puede frivolizar sobre él, ni muchísimo menos. No, desde luego que no. Y desgraciadamente se hace. No nos quedemos con 2 titulares, porque esto es mucho más profundo y de mucho más calado. Pues, coronel, mira, estamos aquí prácticamente 10.000 personas. Oye, hacía tiempo que no pasabas por el canal. Sabes que aquí tienes tu casa siempre que quieras. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante importante del inicio de curso, de cómo están las cosas al inicio de curso. Vamos a ver, porque dentro de 2 meses… Se avecina un septiembre muy, muy calentito en la política española. Porque evidentemente el Partido Socialista tiene que contraatacar y ya está hablando que si los familiares de Feijóo, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Se avecina ya tengo un septiembre muy calentito. Lo último que estaban diciendo es que incluso había socialistas de PRO que ya les querían poner la proa a Pedro Sánchez. En fin, creo que vamos a pasar un mes interesante en política nacional. Y sobre todo tenemos en 2 meses las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que como saben yo me desplazaré, por eso muchas gracias por las donaciones, que es lo último que vamos a ver, las donaciones y los superchats con el coronel, porque serán para esos billetes, para que vamos a estar in situ en Estados Unidos, en Pensilvania, a ver si terminas en una cárcel secreta de la CIA y no te volvemos a ver el pelo. Tú no andes jugando. Podría ser, pero con que te den el visado. No, pero no sería igual que hemos ido a Ucrania, hemos ido a Bielorrusia, iremos a Estados Unidos a contar unas elecciones que van a ser históricas, damas y caballeros, porque aquí se juega si la moneda cae hacia un lado o cae hacia el otro. Y desde luego lo que está en juego, esa moneda, pues prácticamente es el porvenir de todo Occidente y de todo lo que depende de la OTAN y de esta estructura en la cual nos hemos metido durante décadas, que desde luego habría que revisar. Sin más, vamos a dar paso a sus generosos apoyo, de verdad. También recuerden dar un like, y si no están suscritos, desde luego, al canal del coronel, sigan al coronel, el canal del coronel, que además tiene una actividad, bueno, pues prácticamente de televisión, emite las 24 horas al día casi. No, tú eres el que te has pasado el verano sin un solo día de descanso, Rubén, porque yo estoy trabajando en el libro y descansado muchos días que no he hecho programa. Lo que pasa es que, ya te digo, hemos sacado cortos y tal, y vídeos, pero programas como tal no he hecho muchos. Pero tú no has parado. Tú sí que has hecho hasta 2 programas diarios. Es que la actualidad no ha parado. La actualidad no ha parado. O sea, y no va a parar. Esto se convierte en una droga. Sí, Cabanes de Raval, gracias por convertirte en miembro. También Manu Álvaro, muchas gracias. Feminancieramente hablando, dice Zurujonberg, lanzó, se refiere a Mark Zuckerberg,
obviamente le ponen muchos motes, lanzó un comunicado tras la detención del CEO de Instagram para curarse en salud. ¿Creéis que la gente se está dando cuenta de lo que es Meta? Recordemos que lanzó una carta pidiendo disculpas, reconociendo que por directriz de Biden, de la administración Biden-Harris, había censurado y manipulado contenido en sus redes sociales. ¿Qué te parece, coronel? Sí, lo que pasa es que ya te digo que, mira, tus queridos seguidores, que ya tienes aquí más de 10.000 en directo, evidentemente son gente despierta, es gente que quiere conocer lo que hay detrás, lo que se cuece entre bambalinas, pero no todo el mundo es así. Y hay muchas personas que de verdad, que te digo que están totalmente adormecidas, influenciadas, manipuladas, y las que es muy difícil quitar esa venda de los ojos que comentábamos antes, o chascarle los dedos para que despierten de este estado de hipnotismo en el que les han sumido. Pero sí que es verdad que hay muchas personas que se dan cuenta de lo que es Meta, pero como otras redes sociales, no exactamente igual. Yo voy a decir una cosa, y lo digo siempre, yo no me fío un pelo, la gente sé que lo tienen ahora mismo en un altar, de Elon Musk. Se lo digo, Elon Musk es un empresario con unos intereses corporativos y además, bueno, saben ustedes que es muy amigo de Israel, en fin, vamos a dejarlo ahí, pero yo, y por cierto, no tienen nada que ver, Elon Musk, lo comentamos aquí también en directo, y Donald Trump no tienen nada que ver, del mismo modo que tampoco tiene nada que ver Donald Trump y Milei, para que la gente lo tenga claro, porque muchas veces los que están contra los woke ya parece que son lo mismo y deberíamos ser críticos también ahí para saber tamizar un poco la paja del trigo. Tiene razón. Mar Vidal, desde luego, esta generosísima donación que ha hecho, como le hemos puesto antes, pero lo volvemos a poner. Muchas gracias, Marc, al principio del directo, que ha hecho esta generosa donación y esta aportación. Siempre es un placer tenerte por aquí y sabes que estás invitadísimo. Lo vas que tú también, bueno, es como el coronel, hay que cogerte a salto de mata, si no, no hay manera, hay que raptaros. Mar Vidal es cotizadísimo no solo en España, sino en medio mundo, literalmente. Se pasa todo el día subido a un avión. Pero igual que tú ahora has parado un poquito, pero tú también, vamos, parabas por casa cuando... Los años. Ahora ya tengo que ir con cachilla, ya por ahí, con la cacha. Y bueno. Con el bastón. Isaac Mango, también muchas gracias, dice, los sigo ambos excelente, vivo en Brasil. No apoyo ni al Lula ni al bloqueo, pero se está pidiendo que X tenga representantes legales en Brasil. ¿No será que Musk, USA, trata de desestabilizar a Brasil, BRICS, minerales, etcétera? Hombre, lo que está claro es que Brasil es una golosina muy importante. Fíjate, ha hablado de los BRICS, de los minerales. No olvidemos lo que significa la Amazonía. Que ya yo he dado muchas conferencias sobre Brasil, además un país que me apasiona, ¿no? Maravilloso. También hermanos nuestros. Y fíjate que, claro, ya muchos que decían pero estamos hablando de los grandísimos dirigentes mundiales, oye, que eso de la Amazonía, ¿cómo iba a ser solo para Brasil? Que esto era algo de la humanidad, que lo tendrían que repartir, ¿no? Y ahí me han contado, nosotros cuando yo estaba en el curso de Estado Mayor, el alumno brasileño que hacía el curso, al año siguiente se quedaba con nosotros de profesor en el departamento de estrategia, con lo cual tengo muy buenos amigos militares, ahora puestos importantes en Brasil, y claro, me contaban, dice, mira, es que íbamos en helicóptero por la selva y ves que veíamos el uranio a flor de tierra o el oro, es que era una cosa, unas riquezas que es que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Entonces, claro, que es una golosina muy importante y por supuestísimo, pero como pasa con Chile, como pasa con Argentina, que ahí están, por supuesto, mira lo que ha pasado estos días, el escándalo que ha habido, por así decirlo, que fue la jefa del Comando Sur estadounidense a Chile y la recibieron ahí todos los generales del ejército chileno. Sabes que ha habido un gran escándalo en Chile porque dice, ya vienen los americanos otra vez a quitarnos de aquí todas nuestras recursos naturales, que es verdad que se lo está llevando China, el cobre, entre otras cosas, pero no solamente el cobre, recordemos el litio, que es parte del triángulo del litio, también está Chile. Sí, bueno, hay algún comentario. Miren, yo les digo, por ejemplo, miren ustedes lo que ha pasado en Twitter con Bassem Youssef, un cómico palestino que tenía más de 10 millones de seguidores, obviamente en contra de Israel, y su cuenta desapareció de Twitter. Entonces, por eso lo digo, que al final, en fin, dejémoslo ahí, que el otro día, precisamente hablando de Israel, pues ya me metieron ahí un viaje al canal. Yosune Vega, muchísimas gracias, como siempre, veterana del canal, y sé que también eres una buena amiga del coronel.
¿Cómo me gusta veros juntos? Mucho ánimo y mucha fuerza a los dos. Infinitas gracias por seguir diciendo verdades y mantenernos informados. Os necesitamos y os seguiremos donde haga falta. Canales disidentes, me encanta. Abrazo enorme. Pues muchas gracias a ti, Josune, que estás, de hecho, todos los días demostrando tu permanente apoyo tanto al canal del Coronel como a como también La Magia de la Bolsa, que canal que hay que seguir, Alberto Iturralde. Sí. Y de hecho, gracias a personas como tú, pues esto se hace sostenible, porque al final del tiempo, como sabéis, es oro. Y muchas gracias a gente como Josune y también, desde luego, Carlos Saiz, que ha hecho antes esta también generosísima donación, la volvemos a poner. Muchas gracias. Y voy a aprovechar para decir una cosa que ha apuntado antes el Coronel. Miren, ustedes vienen a estos canales, tienen información y de alguna manera se relaja su mente al obtener algo que ustedes buscan, ¿no? Información diferente, contrastada. Pero si realmente quieren que esto triunfe en el ámbito político y social, es su responsabilidad extender esta información. Y es su responsabilidad no quedarse con ese relajamiento y ir quitando vendas ustedes, no nosotros, no solamente los que estamos aquí, sino ustedes mismos. Son los que tienen día a día la responsabilidad de ir quitando vendas. Así es como se cambian las sociedades, damas y caballeros. No sé, Pedro, si tú quieres añadir algo. No. Está perfecto. Enrique Morales Tubizarreta dice: ver a Trump provoca huidas hacia adelante. Pues sí, puede que estemos en esa, desde luego. Como dice el Coronel, muchas cosas van a pasar antes de las elecciones norteamericanas. Javier Moreno Otto, gracias por vuestro buen hacer y valentía. Pues muchas gracias también a Javier. Daniel Cano, muchas gracias. Josune, que vuelve a aparecer, muchas gracias. Por cierto, avisad por favor con tiempo de ese evento, que algunos nos tenemos que desplazar. No te preocupes, Josune, que cuando todo eso esté preparado y perfilado, que requerirá mucho tiempo, os lo digo, os enteraréis. Yo os digo que la única manera que van a tener de impedirlo, pues, en fin, puede ser, yo qué sé, que den un aviso de bomba o alguna locura de estas. Pero ya os digo yo, que es que a mí me pasó eso una vez en la facultad, en exámenes. O sea que, pero salvo eso, os digo yo que vamos a hacerlo y tendréis tiempo de sobra para estar avisados. Martes 13, Washington dice: escuchándolos a ustedes y entendiendo que Estados Unidos busca una guerra, les pregunto, ¿no estarían intentando que Alemania caiga en un nuevo Reich? Coronel. No, lo que les interesa es que Alemania esté subordinado a Estados Unidos, es decir, no tenerla totalmente hundida, pero sí subordinada, y lo estamos viendo. Es que ya no sé qué le queda que le hagan a Alemania, ya le han pisado el cuello, pues ya lo único es sacarle los ojos, ya no sé qué le puede quedar que le hagan a Alemania, ¿no? Pero vamos, más subordinada a Estados Unidos no puede estar. Además, tengan en cuenta que el Reich, obviamente, desde luego, el Reich alemán de Adolf Hitler, que no tiene nada que ver con los postulados ideológicos totalmente contrarios a los que defendemos aquí, pero sin algo precisamente se basaba en la soberanía de Alemania, que es lo contrario de lo que busca Estados Unidos con Alemania, como está explicando el Coronel. Daniel Cano, ¿veis posible un ataque de bandera falsa en territorio europeo para justificar que, independientemente de si gana Trump, no haya marcha atrás en la maquinaria de guerra? No lo descarto. Pues ahí queda. Albert de la Fuente dice: España tiene la suerte de tener una comunidad hermana que tiene nuestra lengua, cultura y religión, porque eso, hay que ir a buscar a los emigrantes a África. ¿Por qué no podemos elegir quién viene? Bueno, tenéis que saber que la principal, por suerte, el número uno, el principal flujo migratorio que tiene España precisamente es de países de Hispanoamérica. El segundo es África, pero el primero es Hispanoamérica. Sí, pero tiene toda la razón del mundo, Albert. No solamente eso, porque tú piensas que, mira, datos estadísticos, hay que dar datos. Por ejemplo, los argentinos, el 70% de los que vienen, en menos de 5 años ya tienen una pareja española, hombres y mujeres. En cambio, hay otras culturas, otras etnias, otras religiones que no llegan ni al 2%. No llegan ni al 2%. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de integración, tú piensas que hay personas que es que no se van a integrar nunca porque no quieren, por más esfuerzos que tú hagas por integrarlas. Y en cambio, evidentemente, como bien dice Albert, cuando vienen nuestros hermanos con los que compartimos absolutamente todo, lengua, cultura, religión, historia, manera de entender la vida, evidentemente eso sí que es una verdadera integración, ¿no? ¿Que también vendrán personas problemáticas? Por supuesto, aquí también hay personas problemáticas, qué duda cabe. Lo que muchas veces es culpa nuestra precisamente por un exceso de tolerancia y por un exceso de laxitud legislativa. Pero eso no significa que efectivamente yo abogo siempre, y lo diré 1000 veces,
por apoyar principalmente la inmigración procedente de nuestros países hermanos de América. Sergio González, también gracias por hacerte miembro. Y el último superchat de la noche, que es de Marcos, dice: libertad de expresión es lo que nos aportáis. Gracias, qué triste que no tengamos medios de comunicación así. Gracias por vuestro trabajo. Pues muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a ti, Marcos, efectivamente. En eso estamos, en la pelea. Sí, efectivamente, hay una parte importante de lo que dices, Marcos, que es que los medios de comunicación, como explicaba yo el otro día, como se han convertido hegemónicamente en el reflejo de la sociedad, lo que construyen es una autopercepción colectiva de lo que somos. Es decir, lo que sale por la tele es lo que creemos que es España. Y tampoco es verdad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por suerte, lo que yo os pretendo, lo que a mí me gustaría, es que estos canales, el canal del Coronel, La Magia de la Bolsa o muchos otros, bueno, muchos otros no, otros, poquitos, la verdad, creen Lorenzo Ramírez, Lorenzo Ramírez, los que estamos en la Resistencia. Negocios TV, construyan otra conciencia colectiva. O sea, haya otra parte de la ciudadanía que tenga otra percepción de lo que es España. Por eso estamos aquí, al final. Ese es el objetivo número uno. Porque además de la libertad de expresión que dices, Marcos, es fundamental la libertad de pensamiento. Sin libertad de pensamiento no hay camino de prosperidad posible para ningún país. Porque es imposible pensar para solucionar los problemas que tenemos. Sin libertad de pensamiento se acaba cualquier cambio a mejor. Así que desde luego aquí estaremos dando la batalla. Y Coronel, solo puedo decirte que gracias por haber venido esta noche y que aquí tienes tu casa, ya lo sabes. Encantadísimo, Rubén. Ya sabes que contigo lo que haga falta, a donde haga falta. Y a todos vosotros, muchas gracias por haber estado esta noche conmigo y con el Coronel en este repaso, en este inicio de curso que hemos hecho hoy. Ya sabéis, para apoyar, dejar vuestro like, vuestro pulgar arriba, no cuesta nada, suscribiros si no lo estáis, compartir el directo de hoy, suscribiros al canal del Coronel, y nos vemos en lo sucesivo. Hasta entonces, salud y libertad colectiva. Hasta pronto. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.